Señorías, por favor, ocupen sus asientos. Señora Buch, comenzamos con el siguiente punto del orden del día. Debate y votación de la proposición no de ley sobre el impulso de políticas públicas de apoyo al sector del libro. Del Grupo Parlamentario Socialista, señor Villagrasa, tiene la palabra. Buenas tardes, señorías. No voy a decir como el poeta eran las 5 de la tarde, son las 4 del día 24 de abril, día después del Día de Aragón y Día del Libro. Un día que debería de concitar el apoyo, la unanimidad, los buenos deseos y también las políticas públicas constructivas para un sector cultural que vertebra, que genera empleo, que es seña de identidad y motivo de orgullo para todos los aragoneses y aragonesas. Vaya por delante nuestra felicitación al conjunto del sector por el día 23 de abril, pero a su vez, igual que hicimos en esta semana en una rueda de prensa, presentamos desde el Grupo Parlamentario Socialista una proposición no de ley que viene a poner encima de la tribuna, con presupuesto público, con ideas y buscando concitar el apoyo de todas sus señorías, un destacado y notable volumen de iniciativas, de propuestas que vayan a mejorar el sector cultural de la industria editorial, de la industria del libro en Aragón. Todos sabemos y conocemos de autoras y autores que han rebasado nuestra región, nuestros límites provinciales, que su talento, su literatura ha sido ejemplo de la literatura española y también ha surcado los mares convirtiéndose en éxitos internacionales. Podríamos repasar los últimos premios a las letras aragonesas, los libros más vendidos en todas las librerías, pero en este momento estamos para sentirnos, como les digo, orgullosos y a la vez del orgullo comprometidos con el sector cultural del libro. Durante décadas, el Gobierno de Aragón, como uno de los agentes culturales, una de las administraciones más importantes, ha ido promoviendo distintas iniciativas para favorecer el sector del libro en nuestra comunidad autónoma. Y tenemos que pensar que no solamente está conformado por los profesionales o las profesionales autores o autoras, sino que también están las librerías, que están las distribuidoras, que están en distintos géneros literarios igual de importantes como pueden ser el cómic, la novela gráfica, la poesía, el ensayo, las guías editadas por administraciones públicas, la literatura de ficción en cualquiera de sus géneros o de sus disciplinas, y precisamente por eso lo que tenemos que hacer en esa segunda parte donde yo les apelaba a su conciencia de aragoneses y aragonesas y seguro a buen término de buenos lectores, de que hagamos un propósito de preparar, de trabajar, de aprobar y de impulsar un paquete de iniciativas que vayan en pro del sector del libro. Por tanto, apostamos porque el Gobierno de Aragón ejerza un plan de compra pública de libros para posteriormente no solamente beneficiar a las editoriales aragonesas y a sus autores, pueda donarlos al conjunto y a la red de bibliotecas públicas de Aragón. Queremos que se continúen impulsando programas como el de fomento a la lectura, como el de los premios a las letras o a distintas disciplinas que lleva desarrollando el Gobierno de Aragón. Queremos materializar una estrategia de promoción específicamente en el sector del cómic y de la novela gráfica por su singularidad, ya que está tomando auge en nuestra comunidad autónoma. Dentro del trabajo de la promoción de la lectura en los centros escolares y en las aulas, queremos y consideramos que es importante el que se hable de poesía, no solamente de nuestros grandes poetas o literatos de corte nacional, sino también la poesía contemporánea que se está escribiendo y trabajando por autoras aragonesas. Queremos recuperar algunas de las acciones que en otro tiempo existieron para divulgar, fomentar y proteger las modalidades lingüísticas, las lenguas propias y esa literatura editada en castellano y en catalán. Incrementar las partidas destinadas, por un lado, a la publicación que las editoriales aragonesas realizan y también a las librerías para el ejercicio de actividades culturales en este ejercicio en el año 2025 y a poder ser pues que trabajemos en esa línea. Nos quedaría también hablarles de lo importante que es dotar de todos estos medios en una herramienta web digital y a su vez colaborar con el sector editorial en una piedra muy difícil de solventar como es el de la distribución. Podemos editar, como se editan en Aragón, centenares y centenares de obras de autores y autoras de extraordinario talento, pero si no conseguimos tejer una estrategia y superar esas barreras de distribución, nuestra literatura y nuestro sector del libro tendrá menos músculo del que se merece y del que estoy seguro todos convendríamos. Hay que
intensificar la participación en las ferias del libro, no solamente las aragonesas, que tenemos importantes y grandes ejemplos, sino tener presencia en las más importantes del país y, por qué no, también tener ambición internacional. En ese sentido, nuestra última de las propuestas, la 10ª, les hablábamos de promover una estrategia de difusión y promoción del sector editorial en América Latina. Me hago una autoenmienda, les hablaremos de Hispanoamérica y aprovechar los casi 500 millones de hispanoparlantes que existen en el mundo para que las letras aragonesas ocupen las estanterías de todos y todos los lectores a lo largo y ancho del mundo. Señorías, concluyo, esta es una iniciativa en positivo, una iniciativa constructiva y que esperamos cuente con el voto favorable de todos ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias, señor Villagrasa. El señor Arranz, del Grupo Parlamentario Vox, tiene tiempo para explicar su enmienda. Gracias, señor presidente. Señorías, en estos días en que acabamos de celebrar con orgullo en Teruel, en Huesca y en Zaragoza el Día de San Jorge, 23 de abril, patrón de Aragón, y también el Día del Libro, hoy abordamos esta iniciativa parlamentaria sobre el impulso de políticas públicas de apoyo al sector del libro en Aragón. Vox apoya la cultura en todas sus disciplinas y formas, y muy especialmente la cultura libre, la cultura propia de una nación con su identidad auténtica y genuina dentro de la diversidad y de la pluralidad de autores, estilos, temáticas, etc. Desde Vox queremos expresar nuestro firme apoyo y compromiso con el sector del libro en Aragón. El libro como medio, herramienta o bien cultural de pensamiento libre, de plasmación de ideas, de transmisión de conocimientos, valores, historias reales o de ficción. Apoyar el sector del libro no es solo implementar políticas en favor de los editores, las librerías, los libreros, los autores y lectores, lo que está muy bien, por supuesto, sino también preservar la soberanía cultural de nuestro pueblo frente a quienes pretenden diluir nuestras raíces en un relativismo globalista que desprecia lo nuestro, las identidades y las singularidades propias de cada cultura, región y nación. Dentro de las lenguas de Aragón, de las lenguas propias de Aragón, nosotros no consideramos el catalán como una de ellas. En eso no estamos de acuerdo. Desde Vox abogamos por fomentar la lectura como defensa de la libertad del individuo en un mundo donde, aunque pueda parecer lo contrario o intenten hacernos creer lo contrario, existe la censura, existe la cultura de la cancelación, existe una especie de paternalismo moral basado en falsos consensos e imposiciones sutiles que buscan la autocensura del propio ciudadano. Un pueblo culto que lee y es capaz de construir un espíritu crítico sostenido en una formación adecuada es un pueblo más libre y con más futuro, que puede enfrentar los retos políticos, los retos sociales, los retos económicos, los retos históricos con responsabilidad y con capacidad. Además, hoy desde las grandes plataformas tecnológicas y los potentes medios de información, entretenimiento y de ingeniería social, en muchos casos, se busca un ciudadano entretenido, con estímulos simples, individualista, que no profundice demasiado, con una sobreinformación que es incapaz de digerir y comprender con perspectiva, y noticias y propaganda ideológica dirigidas a conducir su pensamiento y no a que forme su pensamiento de forma libre. Que tengan atendidos sus instintos más básicos de hedonismo, sexualidad, juego, ocio y se sienta más libre de lo que realmente es. Dicho esto, desde Vox creemos que el sector del libro necesita apoyo, probablemente como otros muchos sectores económicos y culturales. Creemos que faltan medidas fiscales, como a lo mejor la reducción del IVA, si entendemos el libro como un bien necesario para una sociedad sana. Y también es importante que el sector del libro, por ejemplo, la Asociación Provincial de Libros de Teruel nos hacía saber que aún no había cobrado las entregas de becas de agosto-septiembre de 2024, que el Gobierno de Aragón pues todavía no las ha. Creemos que también es importante. En nuestra enmienda intentamos que exista también esta modificación que proponemos para un plan estratégico para el sector editorial de Aragón que genere un impacto positivo y un plan regional de fomento de la lectura dirigido a diferentes grupos de edad, incluidos nuestros hijos. Voy terminando. Para una mejor formación y que no solo reciban formación desde las pantallas, y también para nuestros mayores, unos programas indicados para ellos y para combatir esa soledad no deseada. Entendemos que es un sector que requiere nuestro estímulo y nuestro apoyo. Muchas gracias. Gracias, señor Arranz. Señor Izquierdo, de la Agrupación Parlamentaria del Partido Aragonés.
Gracias, vicepresidente. Señor Villagrasa, voy a votar a favor su propuesta. Sí que me gustaría que este tipo de proyectos, si es que sale, tengan cierta permeabilidad en el territorio, porque al final, cuando se habla de lectura, de bibliotecas, usted conoce bien el medio rural y sabe que hay muchos municipios que mantienen con dificultades la suya y en muchas ocasiones no tienen capacidad económica para llenarla, valga la redundancia, de libros que puedan utilizar los lectores. Por eso yo creo que es importante que esas promociones, toda esa capacidad que el Gobierno de Aragón puede desplegar, la haga en todo el territorio, no la acabe haciendo solo en aquellos lugares en los que vive mucha gente, que es lo que termina pasando. Al final, en los pueblos, los clubes de lectura, usted sabe que es muy difícil, en un sitio muy pequeño, pues es mucho más difícil. Pues fomentar también la lectura, fomentar los clubes de lectura, fomentar la unidad entre municipios que, aunque sean pequeños, estén cerca unos de otros, intentar que todos tengamos las mismas oportunidades, que es algo de lo que hablamos muchas veces. El acceso a la lectura, a la cultura, también tiene que ser, o hay que intentar que sea para las personas que viven en el medio rural y que no tienen acceso muchas veces por razones de número, por el número de pobladores que tiene un territorio o un municipio, que hace muy difícil que a lo mejor se desarrollen actividades que en otros territorios son más sencillas, simplemente porque hay mucha más gente, y cuando hay mucha más gente hay más oportunidades. Vamos a votar a favor y ojalá salga adelante y veamos que tiene un efecto por lo menos pronto en el tiempo. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Señor Sanz. Señora Buch, de Aragón Teruel, ¿existe? Gracias, señor vicepresidente. Buenas tardes, señorías. Hoy el Partido Socialista esta tarde nos trae a este pleno una propuesta, la verdad es que muy completa, con muchos detalles, los cuales compartimos y por eso, señor Villagrasa, ya le adelanto que votaremos a favor. Y es que, frente a lo que se dice habitualmente, la lectura no está en declive, al contrario, está en auge y un gran número de personas jóvenes son lectoras cada día y cada vez de forma más habitual. Por eso es esencial adaptarse a las nuevas realidades, al crecimiento de sectores específicos, como puede ser el del cómic, como se relata en esta propuesta, y que se apoye al sector desde las administraciones públicas, porque lo necesitan. En particular, a los que podríamos llamar emprendedores editoriales, a las pequeñas editoriales, a los comercios pequeños y especialmente a las bibliotecas públicas. La labor de las bibliotecas está clara, es democratizar el acceso a la lectura y, por ello, a la cultura, cuestión esencial. Y quiero, permítame, poner en valor el gran trabajo que realizan muchos de nuestros pequeños ayuntamientos, que junto con las asociaciones culturales de nuestros pueblos hacen grandes esfuerzos y casi siempre sin ningún apoyo por parte de las administraciones, no solamente para llenar esas pequeñas bibliotecas en estos pueblos, sino para crearlas. Y lo hacen con una gran dedicación y con un gran esfuerzo. Las iniciativas como las bibliotecas móviles también requieren de nuestro reconocimiento, ya que han ido surgiendo en nuestro medio rural en los últimos años, creando también esos pequeños clubs de lectura que tanto dinamizan muchas veces nuestros pueblos. Estas cuestiones debemos apoyarlas siempre desde el sector público, colaborando todas las instituciones y fomentando una cultura que llegue a todo el mundo, viva donde viva. Para ello, porque esto es un derecho básico que debemos de garantizar. El sector del libro necesita del apoyo y, desde luego, por parte del Grupo Parlamentario Aragón Teruel Existe, tendrá todo nuestro reconocimiento y todo nuestro apoyo. Así que agradecerle, señor Villagrasa, que haya traído esta propuesta y, por supuesto, que la votaremos a favor. Muchas gracias. Gracias, señora Buch. Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señora Las Obras. Gracias, presidenta. Señor Villagrasa, desde Chunta Aragonesista vamos a votar afirmativamente a esta proposición no de ley porque compartimos el fondo que la inspira, que es la necesidad de reforzar, cuidar y proyectar el ecosistema del libro en Aragón. Nos parece oportuno que plantee ampliar las políticas existentes como las ayudas a la edición, fomento lector o apoyo a librerías y que se proponga un programa de compra pública de libros aragoneses para bibliotecas. Valoramos muy positivamente que por fin se reconozca al cómic como una expresión literaria que merece
respaldo específico y que se aborde la necesidad de visibilizar mejor la producción aragonesa en ferias nacionales e internacionales. Porque el libro aragonés, cuando existe, cuando circula, cuando se lee, nos hace más libres y más iguales. Pero para que ocurra eso necesitamos mucho más que convocatorias puntuales. Necesitamos visión, estrategia, valentía política y sobre todo una voluntad clara de articular un sistema cultural aragonés que no dependa de los flujos del mercado editorial de Madrid o Barcelona. Esta iniciativa menciona también la necesidad de recuperar la edición en las lenguas propias de Aragón y desde luego queremos dejar claro que no se puede hablar de política cultural en Aragón sin colocar nuestras lenguas, el aragonés y el catalán de Aragón, en el centro del debate. Lenguas vivas que merecen programas específicos de edición, promoción, distribución y presencia en todos los ámbitos, especialmente en la escuela. Se trata simplemente de cumplir la normativa vigente, cumplir con lo estipulado en la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias, donde en su último informe este Gobierno de Aragón nos sale bien parado. Igualmente hay que abordar la situación crítica de muchas librerías rurales que son en muchos casos el único punto de acceso a la cultura escrita en decenas de municipios. Habría que reforzar la red de bibliotecas en las comarcas más despobladas, que son las que necesitan este tipo de políticas. Y también en lo educativo aplaudimos que se proponga impulsar la poesía aragonesa en los centros escolares, pero de nuevo pedimos más ambición. Desde Chunta Aragonesista llevamos tiempo reclamando un verdadero plan lector de país que conecte el sistema educativo con la producción editorial aragonesa, no solo desde la literatura, sino también desde el ensayo, la ciencia o la historia. Hay que hacer una apuesta decidida por hacer de Aragón no solo un lugar donde se editan libros, sino un lugar desde donde se piensa el mundo y al que se mira para encontrar voces propias. Por eso vamos a votar a favor de esta iniciativa, pero no vamos a dejar de insistir en que hace falta una política cultural que dé acceso a la pluralidad, garantice la igualdad de acceso y que rompe con la lógica del centro-periferia que tanto daño ha hecho al talento aragonés. No renunciamos a un Aragón que no solo lea, sino que escriba su propio relato. No renunciamos a una política cultural que no sea solo de eventos, sino de procesos, y no renunciamos a pensar en grande, desde lo pequeño, con los pies en el territorio y los libros como herramientas de libertad. Y desde luego vamos a votar siempre a favor de todas las iniciativas y políticas públicas que apoyen el sector del libro. Y muy bien traída, señor Villagrasa, hoy que ayer celebramos el Día Nacional de Aragón y el Día del Libro. Gracias, señora Las Obras. Señora Artieda, Grupo Parlamentario Popular. Gracias, presidenta, y buenas tardes a todos. Desde aquí quiero felicitar a los libreros, a los editores, a los autores y a los lectores aragoneses que ayer salieron a la calle a celebrar el Día del Libro y poner en valor la literatura que esa que decía Vargas Llosa ensanchó sus horizontes y alimentó su fantasía, y donde pudimos ver que el sector del libro aragonés tiene un gran empuje y goza de buena salud. Desde el inicio de la legislatura, el Gobierno de Aragón ha mantenido y fortalecido una política de escucha y apoyo al sector del libro, con medidas coordinadas con el propio sector editorial y que se materializan en líneas concretas. Se realizan compras de libros de editoriales y autores aragoneses a través de las propias bibliotecas, utilizando como proveedores a las librerías locales, lo que hace que toda la cadena esté activa. En el ámbito educativo existe un programa de fomento de la lectura en centros escolares, coordinado por la escritora Ana Alcolea, en el que todos los autores aragoneses son parte activa y participan en diversas actividades. Por otro lado, se siguen celebrando los premios de las letras aragonesas y el libro mejor editado, para poner en valor el trabajo realizado por los autores y editores de nuestra tierra. Autores y editores entre los que también se encuentran los del cómic, cuyas ayudas se integran en las ayudas generales del sector y donde hay un respaldo a través de las ferias como el Salón Hispano-Francés del Cómic. Y si nos vamos a los números, en este ejercicio contamos con 200.000 euros para el sector editorial y la realización de actividades en librerías, ayudas que ven suavizados sus requisitos para la edición de libros en aragonés. Además, en el ámbito internacional, Aragón participó el año pasado en la Feria Liber y desde Arex se estudia la presencia en eventos internacionales junto al gremio de editores con el objetivo de consolidar
la proyección del libro aragonés. Como ven, este Gobierno trabaja por el sector del libro con medidas concretas y como Aragón es una tierra que ama la literatura, son muchas las instituciones que año a año trabajan para que los libros formen parte de nuestras vidas. Programas como el programa de bibliotecas de la Diputación de Huesca, los premios literarios Santa Isabel de Portugal de la Diputación de Zaragoza, ayudas a clubs de lectura de la Diputación de Teruel y distintos programas y premios que llevan a cabo ayuntamientos de las 3 provincias. Como ven, el sector del libro es un sector importante para todos y desde el Gobierno de Aragón se seguirá escuchando e impulsando el trabajo realizado por autores, editores, distribuidores y libreros para que la industria del libro siga creciendo en nuestra comunidad. Por todo esto, votaremos a favor de su iniciativa. Muchas gracias. Gracias, señora Artieda. Señor Villagrasa, para fijar su posición respecto de la enmienda presentada. Gracias, señora presidenta. Pues llegando y dialogando con el señor Arranz del Grupo Parlamentario Vox, nosotros le hemos propuesto añadir su enmienda que era de modificación como un número 11 en adición a nuestros 10 puntos originales de la proposición no de ley con el siguiente texto. Incluir en el Plan de Fomento de la Lectura en Aragón estrategias específicas para fomentar la lectura en los diferentes grupos de edad, con especial referencia en el de las personas mayores y, como consecuencia, desarrollar actuaciones programadas en torno a la literatura en centros de día, residencias y otros centros sociales dependientes del Gobierno de Aragón. Por tanto, consideramos que quedaría mucho más completa la iniciativa aceptando esa enmienda, eso sí, como adición del Grupo Parlamentario Vox. Gracias, señor Villagrasa. Con la nueva redacción y como añadidura como punto número 11 a la iniciativa, ¿todos tienen claro que los términos en los que vamos a votar la iniciativa? Comienza la votación. Finaliza la votación. 59 presentes, 61 emitidos con los 2 telemáticos, 61 votos a favor. Sale adelante por unanimidad. Explicación de voto. Señor Izquierdo. Señora Buch. Señora Las Obras. Señora Arranz. Sí, brevemente, pues para agradecer al proponente pues la cintura política y que haya tenido a bien admitir nuestra enmienda, incluyéndola en su iniciativa. Y bueno, sobre el punto 5, realmente estamos votando lo que dice textualmente, pero nosotros defendemos las modalidades lingüísticas de Aragón y participamos activamente en la entrega de premios literarios de la Federación de Asociaciones Culturales del Aragón Oriental y entendemos que el catalán no es parte de nuestras lenguas, pero por lo demás bien, gracias. Gracias, señora Arranz. Señor Villagrasa. Gracias, presidenta. Pues muchas gracias a todos ustedes por haber votado a favor del sector del libro, por habernos comprometido todos grupos parlamentarios en qué es lo que vamos a hacer para que Aragón literariamente también sea más fuerte, estemos más orgullosos y nos reconozcamos en esa diversidad, señora Arranz, en la cual también está el catalán, brillante obra literaria Camí de Silga, creo que alguna vez se lo hemos recomendado, y en la cual también precisamente el apostar por el sector del libro, por los autores, por las autoras, por las editoriales, por esa labor fundamental que necesitamos en la distribución, también lo hace desde un ejercicio del orgullo de ser aragonés y de un ejercicio de libertad en el que, señorías, cada uno puede leer los autores y autoras que así lo desee y que se lo expresen, y las convicciones políticas, filosóficas, religiosas o morales dependerán de cada individuo, pero ¿saben cómo serán más fuertes? Si leemos, si generamos espíritu autocrítico, si nos permeamos también de autores, de historias, de ensayos que no necesariamente piensan con lo que nosotros pensamos. Creo que la lectura, además de tener ese punto para disfrutar, para evadirnos, para hacernos llegar a otra serie de mundos y a descubrir otro tipo de caminos, también sirve para aprender, para reconocernos y para seguir avanzando como sociedad. Por tanto, señorías, lo que tenemos que hacer es cumplir la proposición no de ley, trabajar
Barder del Gobierno, leer y leer. Muchas gracias. Gracias, señor Villagrasa. Señor Artieda. Continuamos con el punto número 10, debate conjunto y votación separada de las proposiciones no de ley 184-25 del Grupo Parlamentario Socialista con una enmienda del Grupo Parlamentario Popular sobre apertura de domingos y festivos y proposición no de ley 173-25 de Chunta Aragones y sobre rechazo de apertura de días festivos con dos enmiendas, una del Partido Socialista y otra del Partido Popular. Comenzamos con el turno único para la presentación y defensa de las iniciativas por los grupos y agrupaciones proponentes y, en su caso, para la defensa o fijación de posición respecto a las enmiendas presentadas por 5 minutos cada uno, comenzando por el Grupo Parlamentario Socialista, para cuya defensa tiene la palabra la señora Dueso por tiempo de 5 minutos, como he dicho. Gracias, presidenta. Buenas tardes. Bien, pues después de un tema tan lírico como es el amor a la lectura, vamos a temas más épicos como el horario de los comercios. Vamos a ver, el Gobierno de Aragón ha puesto de manifiesto la intención de aumentar y de incluso liberalizar los horarios de las grandes superficies. Ha manifestado esa intención al dictado de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución, pero que son los que realmente los están demandando, lógicamente defendiendo sus intereses económicos y comerciales, pero sin tener en cuenta otros sectores. Le ha faltado tiempo a recoger el guante de esta asociación, pero no ha tenido en cuenta la opinión del resto de los sectores implicados. Y la realidad es que el resto de los sectores implicados no están de acuerdo con esta medida y no ven con buenos ojos la ampliación de los horarios, de los festivos y domingos de apertura de las grandes superficies. Y así lo han manifestado tanto los representantes de los pequeños comerciantes, como puede ser Ecos Zaragoza, que considera que el incremento de los festivos de apertura no aumenta ni el consumo ni el empleo, y que ampliar el número de festivos supondría una competencia desleal para los pequeños comercios y muy pocos podrían asumir los costes que de ello se derivaría. Por su parte, los sindicatos que representan a los trabajadores de esos comercios, de esas grandes superficies, consideran que no se puede aceptar esta medida porque imposibilita la conciliación laboral de las trabajadoras. Y digo trabajadoras porque realmente lo que encontramos allí son fundamentalmente trabajadoras. El 72% de las personas que trabajan en las grandes superficies son mujeres y les estaríamos impidiendo una conciliación laboral normal. Por su parte, los representantes de los consumidores, las asociaciones de los consumidores, por ejemplo, la Unión de Consumidores de Aragón, lo que manifiesta es que se posiciona en contra de incrementar el número de días de apertura comercial porque considera que el consumo no puede convertirse en alternativa para el ocio de los ciudadanos y defiende además que la oferta comercial en nuestra tierra, en concreto en Zaragoza, en la capital, que es donde más afectaría, no tiene tanto que ver con el número de días que se abre en festivos y en domingos, sino con la calidad y la variedad de la oferta. Por lo tanto, es evidente que esta medida produce un fuerte rechazo entre los sectores implicados. Pero es que además existen otros perjuicios que no tenemos que desdeñar. El aumento de festivos y domingos de apertura de las grandes superficies comerciales afectaría fundamentalmente a las ciudades, pero muy especialmente a Zaragoza, ya que el pequeño comercio ha descendido en los barrios de Zaragoza en los últimos años de 9.000 a 6.000, es decir, un 33% menos de comercios en los barrios de Zaragoza. Y si nos vamos al centro, solo hay que darse una vuelta por ahí y observar. Lo que nos encontramos fundamentalmente son franquicias, perdiendo una de las señas de identidad de la ciudad, por no hablar de la seguridad que puede proporcionar el comercio de proximidad. No es lo mismo pasear por calles con escaparates iluminados que por calles con locales vacíos. Por lo tanto, eso es también un factor que yo creo que hay que tener en cuenta. Además, el cierre de los pequeños comercios en los barrios fomenta los desplazamientos a las grandes superficies en vehículo privado, con todos los inconvenientes que esto implica, pues de contaminación acústica, contaminación del aire, tiempos de desplazamiento que hay que destinar a ese tipo de cuestiones. Y tiene también inconvenientes como que en los barrios deja sin un importante elemento de cohesión social estos comercios, incluso de apoyo a personas que viven en situación de soledad no deseada, que normalmente son personas mayores.
Actualmente el número de festivos y domingos que se permite abrir a las grandes superficies está limitado a 10 para los comercios de más de 300 metros cuadrados. Para modificar esta situación, nosotros pensamos que es indispensable estudiar detenidamente qué aportaría y en qué perjudicaría y, por supuesto, esta decisión no se debe tomar si no se pacta con todos los sectores implicados. No solo se debe escuchar, se debe de pactar, porque es algo que afecta a todos y que, lógicamente, cada uno tiene unos intereses distintos y hay que consensuarlos. Por esas razones, el Partido Socialista pedimos que las Cortes de Aragón insten al Gobierno de Aragón a que no se amplíen los festivos y domingos de apertura de los grandes centros comerciales sin llegar a un acuerdo con todas las partes afectadas, con los representantes del pequeño comercio, con los representantes de los consumidores, con los representantes de los trabajadores y las trabajadoras y no solo con los representantes de las grandes superficies, de tal manera que se valoren y se tengan en cuenta todas las repercusiones que conllevaría esta medida. Respecto a la enmienda que le hemos planteado a Hacha, bueno, pues básicamente estamos de acuerdo con su proposición no de ley y lo que le planteamos es simplemente una enmienda de adicción donde nosotros lo que decimos es bueno, pues que no se amplíen esos días a menos que haya un consenso, es decir, que se exija el consenso entre todas las partes para poder ampliar estos días. Y respecto a la enmienda que nos ha planteado el Partido Popular a nuestra proposición no de ley, no la podemos aceptar porque, lógicamente, no se puede hacer lo que no se puede empezar a hacer, no se puede continuar lo que no se ha empezado a hacer. Ustedes no han escuchado a las partes. Y además no solo estamos diciendo que se escuchen, estamos diciendo que se pacte, algo que ustedes, desde luego, no llevan en la cabeza o por lo menos no lo manifiestan en esta proposición no de ley. Muchas gracias. Gracias, señora Dueso. Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señor Soro. Gracias, presidenta. Gracias, presidenta. Debatimos hoy, señorías, una cuestión que va más allá de los horarios comerciales. Estamos hablando del modelo de Aragón que queremos construir, del tipo de ciudad que queremos habitar, del futuro que queremos dar a nuestros barrios y a quienes los sostienen, que no son otros que los pequeños comercios, el comercio de cercanía. Desde esa óptica, la ampliación de la apertura en domingos y festivos para las grandes superficies comerciales es una medida que no es sostenible y que no es equilibrada desde el punto de vista territorial. No se genera más empleo, no se genera mayor consumo, lo que se hace es redistribuir el mismo gasto en menos manos. Lo que se hace es concentrar aún más el poder en las grandes cadenas a costa del pequeño comercio. Pero es que, además, esto no es solo una cuestión de competencia comercial, es una cuestión de justicia social y de equidad territorial. El pequeño comercio aragonés, el de nuestros barrios, el de nuestras comarcas, ya compite con desventaja. Cargas fiscales, alquileres altos, dificultades para la digitalización, costes energéticos y ahora puede también sufrir un nuevo desajuste por la imposibilidad real de competir en horarios con quienes sí que tienen músculo financiero para absorber cualquier impacto. Estamos ante un problema que afecta directamente al modelo de comercio de proximidad, a ese que forma parte de la vida cotidiana, que genera empleo arraigado, que construye comunidad, a ese que no se deslocaliza, que no especula, que no convierte el consumo en espectáculo ni en simulacro de ocio, sino que ofrece cercanía, trato humano, compromiso con el entorno. Y no lo decimos solo nosotros, lo dicen las asociaciones del pequeño comercio, lo dicen los sindicatos, lo dicen los consumidores organizados, lo dice el sentido común de cualquier vecino o vecina que vea cómo su barrio pierde tiendas, pierde identidad, en definitiva pierde vida. Porque cada comercio que cierra no es solo una persiana menos, no es solo menos empleo, es un punto de encuentro que desaparece, es una relación de confianza que se rompe. Además, el impacto laboral de estas medidas liberalizadoras no puede ignorarse. El comercio es uno de los sectores más feminizados, más precarizados de la economía aragonesa y ampliar los festivos no es una mejora, es una sobrecarga para miles de trabajadoras en femenino que ya soportan jornadas partidas, que soportan contratos temporales, salarios bajos. Es limitar todavía más la conciliación, forzar la disponibilidad total y empobrecer en definitiva la vida de quienes sostienen día tras día la actividad comercial de Aragón. Queremos un Aragón que dé la espalda a sus barrios, queremos seguir reforzando un modelo basado en la movilidad
obligada en el consumo despersonalizado, en la ubicación en la periferia de la actividad económica, porque eso es lo que traen las grandes superficies cuando se les abre la puerta sin condiciones. Más coches, más cemento, más desigualdad urbana. Desde Chunta Aragonesista proponemos otro camino, un camino que no parte del interés de los grandes lobbies comerciales, sino del interés general de verdad. Por eso no solo rechazamos la ampliación de festivos, sino que además proponemos una estrategia integral que recupere la vitalidad comercial de nuestros barrios y comarcas. Apostamos, como se hace en la iniciativa, por políticas públicas de rehabilitación de locales vacíos y de apoyo a nuevos negocios de proximidad, por incentivos reales para la modernización tecnológica y digital del pequeño comercio, por planes de movilidad sostenible que prioricen el acceso peatonal y el transporte público a zonas comerciales de los barrios, campañas de consumo responsable y de valorización del comercio local y, sobre todo, una gobernanza participativa en la que se escuche, pero que se escuche de verdad a los agentes sociales, vecinales y económicos antes de legislar en materia comercial. Este debate, insisto, no va solo de abrir o cerrar festivos, va de elegir entre un modelo que vacía nuestras calles, que precariza la vida, y un modelo de proximidad, de cohesión y de sostenibilidad. Aragón lo que necesita son barrios vivos, no solo grandes macrocentros comerciales. Necesita empleo digno, no horarios salvajes. Necesita decisiones políticas que piensen en el largo plazo. Hoy, como tantas veces, insisto, se enfrentan dos visiones y desde Chunta Aragonesista no tenemos dudas. Estaremos siempre con quienes defienden el comercio de proximidad, con quienes luchan por las condiciones laborales dignas, con quienes quieren ciudades habitables y pueblos con vida. Gracias, señor Soro. Turno para la defensa de la enmienda presentada por parte del Grupo Parlamentario Popular. Señor Herrero, 3 minutos. Gracias, señora presidenta. Abriré el debate sobre la apertura del comercio de los festivos. Nos parece que es bastante interesante y positivo. Más teniendo en cuenta que la ley que lo regula es una ley de hace 20 años. Y en estos 20 años han ocurrido numerosas cosas en nuestra sociedad. Entre ellas tenemos la irrupción del comercio digital, que hace 20 años prácticamente era inexistente y ahora ya se lleva el 7% de las ventas. Por eso no hay que caer en el error, como comentaban sus señorías de Chunta y del Partido Socialista, no hay que caer en el error de enfrentar el comercio local contra las grandes superficies, ya que la verdadera amenaza es el comercio digital que abre los 7 días de la semana, las 24 horas al día. Los consumidores no se limitan a un único formato, sino que prefieren mejor un mix entre disfrutar de la comodidad de las grandes superficies y valorar la cercanía y la profesionalidad del pequeño comercio. Ambas opciones son complementarias. El Gobierno de Aragón respalda al comercio de una manera incuestionable, mediante el apoyo a los multiservicios rurales, mediante líneas de ayudas y subvenciones y, como no, con el programa Volveremos, que, dicho por el comercio, no dicho por mí, es lo mejor que ha hecho el Gobierno de Aragón en toda su historia de apoyo al comercio. También desde el Gobierno de Aragón se han potenciado actividades como el Congreso Aragonés de Comercio e Innovación, los Premios Comercio de Aragón o el curso de verano de la Universidad de Zaragoza, por no hablar de la presentación del proyecto de ley de la SAPIE que vino a esta Cámara, que es una ley ampliamente demandada por el sector. Aragón está experimentando un dinamismo y un crecimiento espectacular durante esta legislatura. Y si queremos atraer talento, retener a los jóvenes profesionales y ser más atractivos para las personas procedentes de otras grandes ciudades como Madrid o Barcelona, debemos ampliar la oferta comercial como hacen allí, que es un claro ejemplo de éxito. En Madrid, desde el año 2012, llevan con la ampliación de horarios comercial y se ha revitalizado el pequeño comercio. En Barcelona, desde el 2022, abren de mayo a septiembre, domingos y festivos, de 12 a 8, y que ha supuesto 1.800 puestos de trabajo más en comercio, más compras por turistas. Y la medida ha recibido el amplio respaldo de los residentes y de los comerciantes. Desde el Grupo Popular no estamos en el rechazo frontal de Chunta a cualquier ampliación. Estamos por escuchar al sector, adecuar el calendario para que puedan abrir más días festivos,
teniendo en cuenta al Observatorio Aragonés del Comercio, que es el órgano consultivo para asesorar en política comercial y donde están todos los agentes representados. Nosotros queremos que los comerciantes elijan con libertad cuándo quieren abrir y que los consumidores sean libres para elegir dónde y cuándo comprar en cada momento, porque la libertad es prosperidad. Muchas gracias. Gracias, señor Herrero. Turno para los grupos parlamentarios no enmendantes. Señor Izquierdo, Partido Aragonés. Gracias, presidenta. Votaré las dos propuestas a favor, aunque hay diferencias sustanciales. El señor Soro ha cogido la ley esta de los APIEs, se la ha leído, ¿verdad?, y ha detallado en su proposición todo lo que dice la ley que va a hacer con los centros comerciales abiertos. Es curioso, pero vamos, me parece bien. Coincide con lo que está pasando o con lo que piden desde el territorio con el tema de los centros comerciales abiertos y los APIEs. Y la del Partido Socialista yo creo que está más ajustada al objeto en cuestión. No obstante, votaré a favor las dos cuestiones, dejando alguna cosa clara. Aragón no es Madrid. Lo que funciona en Madrid no tiene por qué funcionar en Aragón. De hecho, lo que funciona en Madrid quizá perjudique a Aragón. Hay que diferenciar, porque veíamos antes o escuchaba el ejemplo de Madrid. Es que en Madrid funciona, es que Madrid no es Aragón. No se pueden fotocopiar los proyectos de las comunidades autónomas unos para otras, porque eso casi siempre sale mal. Porque Aragón no es Madrid, Aragón es distinto. Somos un territorio distinto, más disperso, con más despoblación, con ciudades mucho más pequeñas. ¿Qué va a pasar en los comercios de las pequeñas ciudades si los grandes centros comerciales abren todos los fines de semana? ¿Sabe usted lo que va a pasar? Yo sí que lo sé, y usted también, que se vendrán todos a los grandes centros comerciales y en los pueblos o en las pequeñas ciudades no comprará nadie, que ya está pasando. Claro que hay muchos enemigos. El comercio electrónico, claro que es un enemigo, pero no le creemos más enemigos al pequeño comercio, porque al final van a tener que competir con empresas multimillonarias. ¿Cómo van a de trabajo? ¿Quién los va a pagar? ¿Los pequeños comercios, que no pueden pagar ni los que tienen ya? Creo que hay que ajustarse, creo que hay que llegar a acuerdos y que tiene que ser algo que esté pactado. No decir vamos a abrir todos los días porque en Madrid funciona, porque todo lo que funciona en Madrid ya le garantizo que en Aragón no va a funcionar. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Grupo Parlamentario Aragón Teruel existe. Señor Moreno. Gracias, presidenta. Bueno, pues votaremos a favor de las dos iniciativas. Primero, porque la desregulación a las grandes superficies en cuanto a la posibilidad de abrir festivos y domingos supone, como han dicho mis antecesores, una ventaja competitiva absolutamente injusta. Injusta con los comercios de barrio, injusta con los comercios del medio rural. Ya es difícil competir en situación de desventaja respecto a las grandes plataformas que utilizan economías de escala o sobrevivir a los comercios online, como ha dicho el portavoz del Partido Popular, que abren domingos, festivos, 24 horas y en cualquier lugar. Decir también que me parece contradictorio por parte del Gobierno de Aragón apostar por esta desregularización, por apoyar a las grandes superficies, cuando se impulsa al mismo tiempo una ley de promoción de áreas económicas que busca ayudar principalmente a proteger y promocionar el comercio tradicional frente a las grandes superficies. Señorías del Partido Popular, o se está con el comercio tradicional o con las grandes superficies. Es difícil estar con los dos a la vez. Hay que decidir el modelo y no confundir planteando unas cosas para después, a la hora de la verdad, hacer la contraria. Esta modificación que ustedes plantean solo perjudicará al pequeño comercio, que no puede competir en las mismas condiciones. Desde Aragón Teruel existe apoyaremos las dos iniciativas porque nosotros planteamos solamente que es necesario sostener al comercio, que necesita un impulso real, un comercio que dé servicios a nuestros municipios, que vertebre el territorio
y que tenga vida en los barrios de la ciudad de Zaragoza, de Huesca, de Teruel. Así que apoyaremos. Gracias. Gracias, señor Moreno. Grupo Parlamentario Vox en Aragón, señora Rouco. Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos. Hoy debatimos dos proposiciones no de ley en relación al pequeño comercio y también a las grandes superficies. Desde Vox lo primero que queremos dejar claro es que rechazamos la demonización de las grandes superficies por sistema y también del pequeño comercio. Lo que defendemos es una competencia justa, donde el comercio pequeño se pueda desarrollar y eso no será con obstáculos regulatorios o restricciones al consumidor. El comercio de proximidad hace ya mucho tiempo que está en una situación muy difícil. Lo hemos expuesto en muchas ocasiones, una situación cada vez más complicada. Y la situación y su solución no es imponer más tasas o cuotas, sino eliminar trabas, bonificar e incentivar fiscalmente. Nosotros, desde Vox, también nos hemos reunido con empresarios del comercio, con pequeños y medianos comerciantes, que la mayoría de ellos son autónomos, con 1 o 2 empleados, y nos dicen que confirman su negativa a una apertura desordenada más allá de los horarios que ya están establecidos. Sí que quieren reunirse, sí que quieren hablar, sí que quieren escuchar y sí que quieren llegar a un consenso. Nuestra obligación desde Vox es manifestar que este debate atiende solo a un reto, pero desgraciadamente no adopta un prisma integral de apoyo a nuestro comercio local ni al desarrollo económico del mundo rural. La iniciativa que presenta el Partido Socialista no rechaza de forma definitiva la apertura de festivos, sino que condiciona cualquier incremento al acuerdo entre las partes afectadas, representantes de las grandes superficies, del pequeño comercio, de los consumidores y de los trabajadores, porque es la forma de valorar justamente y tener en cuenta las repercusiones para unos y otros, que conllevaría la medida que se ha puesto de manifiesto. Por eso, la proposición no de ley del Partido Socialista la apoyaremos, porque no es un freno a la imposición de más días de apertura, sino un llamamiento a la negociación equilibrada. Así lo entendemos desde el Grupo Parlamentario Vox. Sin embargo, en la iniciativa de Chunta hay una ausencia total de mecanismo de consulta. No propone en ningún momento consulta a los agentes implicados ni a los consumidores. Por lo tanto, su iniciativa en el punto primero es un rechazo frontal. Y así lo expone. Respecto al resto de puntos, lo que supone es un intervencionismo económico ineficaz y un enfoque excesivamente burocrático. Desde Vox, ya lo saben ustedes, defendemos la vía contraria, como ya hemos dicho, es la bajada de los impuestos, la reducción de las cotizaciones, las bonificaciones fiscales y el incentivo al emprendimiento. Y ese es el enfoque que proponemos desde Vox para el comercio local. Un enfoque que entendemos es la herramienta efectiva, especialmente en el entorno rural, como ya ha puesto de manifiesto el señor Izquierdo, una herramienta efectiva en la lucha contra la despoblación. Por lo tanto, votaremos que sí a la iniciativa del Partido Socialista y votaremos que no a la iniciativa de Chunta. Gracias. Gracias, señora Rouco. Para fijar posiciones respecto de las enmiendas presentadas en la iniciativa del Partido Socialista, señora Dueso ya ha dicho que no aceptaba la enmienda del Partido Popular. Sí, no vamos a aceptar la enmienda del Partido Popular por lo que he expuesto anteriormente. Se votan los términos presentados. Y señor Soro, la suya. ¿Dos enmiendas? No aceptamos la enmienda del PP, es una iniciativa radicalmente diferente a lo que planteamos. No aceptamos la del Partido Socialista, ya lo he dicho, aunque vamos a votar la iniciativa del Partido Socialista en la que se contiene lo que se pretendía adicionar a la nuestra. Son iniciativas distintas, no la aceptamos, pero votaremos, señora Dueso, la suya. Gracias, señor Soro. Se votan las dos iniciativas en los mismos términos que han sido presentadas, comenzando por la del Grupo Parlamentario Socialista. Comienza la votación. Sí, 3. Exacto.
Finaliza la votación. No. Repetimos la votación. Comienza la votación. Finaliza la votación. 59 presentes, 62 emitidos con los 3 telemáticos. Votos a favor 37, abstenciones 25. Sale adelante la iniciativa del Partido Socialista. Votamos la del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Comienza la votación. Finaliza la votación. 58 presentes, 61 emitidos con los 3 telemáticos. Votos a favor 29, en contra 32. Decae la iniciativa. Explicación de voto. Partido Aragonés. Señor Moreno, Teruel System. Señor Soro. Sí, agradecer al Grupo Socialista, al Partido Aragonés y a Teruel Existe que hayan votado a favor de nuestra iniciativa. Como decía en mi intervención, hoy se enfrentaban dos visiones, dos modelos, dos escalas de prioridades diferentes. El ultraliberalismo ayusista, por un lado, y quienes defendemos a capa y espada el pequeño comercio, y hoy nos hemos retratado todos. Señor Herrero, el problema de la ludopatía hoy en día es sobre todo el juego online. Yo creo que eso no justificaría que liberalizáramos absolutamente la actividad de los casinos. Creo yo, es mi opinión. Gracias, señor Soro. Señora Rouco. Gracias, presidenta. Bien, quería hacer constar en este momento que en Aragón hace ya tiempo que se llegó a un acuerdo con todos los agentes en un sistema propio aragonés, como es poner en su momento 10 días de apertura. Lo que hay que preguntarse es qué ha pasado para pasar en Aragón de 20.000 a 13.000 comercios o en Zaragoza de 9.000 a 6.000. Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Por otro lado, no creemos que el programa Volveremos, que apoya al pequeño y mediano comercio, sea ultraliberalista, sino que realmente ha sido una herramienta que ha apoyado al pequeño y mediano comercio. Y mientras sea importante, hay que asistir, y este programa era un programa y es un programa nuevo. Pero repito, lo que hay que preguntarse es qué ha pasado para pasar en Aragón de 20.000 comercios a 13.000. Quizá sean los impuestos excesivos y la burocracia también excesiva. Gracias, señora Rouco. Señora Dueso. Sí, bueno, pues en primer lugar agradecer a los grupos que han apoyado esta iniciativa y han hecho posible que salga adelante. Y respecto al Partido Popular, bueno, decirles que con su abstención y su discurso en el que siguen planteando las bondades de abrir más festivos y más domingos las grandes superficies, la verdad es que yo me pregunto, ¿de verdad ustedes creen que los sectores implicados no saben lo que les conviene? Porque si ellos pensasen que eso es positivo, seguramente también lo apoyarían. No creo que tengamos que decirles lo que les conviene. Yo creo que ellos son los primeros que lo saben. Y decirles que con su abstención, que bueno, al menos no ha sido un voto negativo, pero que con su abstención un poco lo que trasladan es esa sensación de que ustedes no se ven capacitados para negociar, y no solo para negociar, sino para pactar con todos los sectores algo que según ustedes es positivo. Nada más. Gracias, señora Dueso. Señor Herrero. Muchas gracias, presidenta. 8 de cada 10 ciudadanos valoran positivamente que los establecimientos estén abiertos cuando necesitan ir a comprar. No tengan miedo, no todo es blanco o negro. No estamos hablando de abrir todos los domingos del año, pero tenemos que fijarnos donde el comercio local está creciendo, en Madrid, en Barcelona, qué es lo que están haciendo, y no quedarnos en la quietud de no hacer nada. Tenemos que trabajar por nuestros ciudadanos y tenemos que reunirnos con ellos y ver si somos capaces de ampliar ese calendario conforme a sus intereses. Y al señor Soro decirle que también el comercio se extraña cuando apoyan la ley de a pie y luego cuando se trae aquí el proyecto de ley la votan en contra. Nada más. Gracias, señor Herrero. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, punto número 11.
Debate y votación de la proposición no de ley número 194-25 sobre la calidad democrática, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, para cuya presentación y defensa tiene la palabra el señor Ledesma por tiempo de 5 minutos. Pues muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, señorías. Antes de nada, el Partido Popular quiere dejar claro que condena los ataques machistas y cobardes contra Pilar Alegría. El Partido Popular condena todos los ataques, todos los insultos y todas las vejaciones cobardes, vengan de donde vengan y vayan contra quien vayan. Todas, sin ninguna excepción, sin ninguna discriminación y sin ningún matiz, absolutamente todas. De hecho, me atrevería a decir que el Partido Popular somos el único partido que condena todos los ataques machistas y cobardes, sin excepción, desde los que realiza el señor Alvise Pérez, pasando por los que realizan todos y cada uno de los trolls o bots de las redes sociales que se amparan tras una identidad falsa, hasta los que realiza el propio señor ministro Puente, y que la propia señora Pilar Alegría se negó a condenar en Televisión Española en directo. Quizás porque aquel ataque del señor Puente iba dirigido a una líder del Partido Popular. Quizá por eso no quiso condenarlo en su día la señora Pilar Alegría. Y dicho lo anterior, si el Partido Popular hemos presentado esta iniciativa en el Pleno, es porque apreciamos que cada vez hay una mayor falta de calidad democrática dentro de las filas del Partido Socialista y que es necesario abrir el debate sobre esa necesaria regeneración democrática. Y estas palabras, que pueden parecer duras, reconozco que lo son, pero son fruto del análisis de las realidades y de los hechos que rodean al actual Partido Socialista y que cada día nos desvela bien la UCO de la Guardia Civil, bien los tribunales de justicia o bien los medios de comunicación. Y no me refiero exclusivamente al escándalo del parador de Teruel, que por supuesto también, donde un medio de comunicación denunció que el ministro Ábalos y Koldo montaron una fiesta con prostitutas destrozando una habitación. Escándalo que la entonces delegada del Gobierno, la señora Pilar Alegría, dice no tener conocimiento de esa supuesta orgía, y el entonces presidente de Paradores, también ministro, el señor Óscar Puente, niega destrozos en la habitación. Pero la verdad es tozuda y saldrá adelante y se sabrá toda la verdad. Intenten pararla quien intente pararla. La relación con el Partido Socialista, como ven, desde que llegó el señor Pedro Sánchez a la Secretaría General, es cambiante. Tienen un problema de credibilidad por su relación con la verdad. Ustedes mismos califican a los medios de comunicación que desvelan estos hechos a los que me he referido como pseudomedios. Y tengo una pregunta para preguntarles para ustedes, señores del Partido Socialista, es si consideran al diario de Teruel, un medio o un pseudomedio. Lo digo porque me van a permitir que lea una referencia a una noticia del martes 8 de abril del diario de Teruel, para que confirmen si es un pseudomedio o no. Este periódico ha confirmado que sí se produjeron quejas, tanto por la introducción de prostitutas en el parador como por los daños producidos en la habitación la noche del 15 y 16 de septiembre del 20, en plena pandemia. ¿Consideran esta información un pseudomedio o no la consideran? Esto es lo que mantiene y habla de su pésima relación con la verdad, lo que no les hace creíbles. Pero el problema que tiene el Partido Socialista de calidad democrática no se limita al parador de Teruel. Su entonces número 2, el referido señor Ábalos, puesto en su cargo por el señor Pedro Sánchez, por la mañana votaba la abolición de la prostitución y por la tarde se iba a su nidito de amor con Jessica, a quien le pagaba por viajar con él 1.500 euros al día. Y sí, el Partido Socialista, abolicionista de la prostitución, que tenía entre sus filas al señor Ábalos, a Tito Berni y a los dirigentes de la FAFE en Andalucía, que utilizaban el dinero de los parados para juergas con prostitutas y para cocaína. Eso es también un problema que tiene el Partido Socialista, de su coherencia con los principios, además de su relación con la verdad. Pero además, no me paro ahí, tenemos a la esposa de Pedro Sánchez
imputada por usar la Moncloa como centro de negocios, a su hermano, imputado por delitos contra la Administración Pública, o al fiscal general del Estado, también imputado en el Supremo, en este caso por revelación de secretos. Y todo esto lo tenemos salpicado por ataques. Desde la mesa de las ruedas de prensa del Consejo de Ministros, donde la ministra portavoz no para de atacar la independencia del Poder Judicial y de los jueces que intentan aclarar la verdad y buscar y esclarecer la realidad de los hechos. Por eso me refiero a esta falta de calidad democrática del Partido Socialista. Tienen un problema con la verdad, como hemos visto, tienen un problema con la coherencia de sus principios, como hemos visto, tienen un problema también con el Código Penal y con la Ley de Enjuiciamiento Criminal respecto de algunos delitos de la hermana, del hermano, del fiscal general y de la ley Begoña, que intentan cambiar para que los jueces no esclarezcan la verdad. En definitiva, tienen un problema también con la independencia del Poder Judicial, es decir, tienen un problema de calidad democrática. Gracias, señor Ledesma. Se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Vox. Para la defensa de la enmienda tiene la palabra el señor Nolasco por tiempo de 3 minutos. Buenas tardes, gracias, presidenta. Bueno, yo creo que más que calidad democrática esto es otra cosa, ¿eh? Hombre, a ver, hablar de calidad democrática o pedir calidad democrática al partido que tiene los casos de corrupción más graves de toda Europa y a más políticos juzgados por corrupción de toda Europa, hombre, pues me parece un chiste. Esta iniciativa pues es una denuncia, y bueno, con razón, de lo que está pasando, ¿no? Un gobierno que no cumple su palabra, pero vamos, ni por equivocación, que dice que no va a pactar con los herederos de ETA y pacta, que no va a pactar con Podemos y pacta, que no ayuda a las víctimas de la Dana, pero que regala ambulancias a Marruecos, que fomenta la inmigración ilegal y los machetazos a cambio de unos votos, que eso es muy grave. El gobierno de las maletas de Delci, de Coldo, de Ábalos, de un fiscal general imputado después de otra fiscal general que era claramente partidista. Un gobierno limpiabotas del separatismo catalán, de Begoña, de David Sánchez, el hermano del presidente, al que la UCO describe como el número 1 de la trama, la UCO. Y, por supuesto, no vamos a las decenas de casos de corrupción que ya he leído aquí muchas veces y de crímenes que tiene el PSOE en su historia. Y lo que nos trae hoy aquí, que es ya algo de tragicomedia, es decir, es que Ábalos, cuando era ministro y durante la pandemia, cuando inconstitucionalmente el PSOE nos recluía en nuestras casas, bueno, pues estos llenan una furgoneta de prostitutas y se van al parador de Teruel de orgía con su valido, que era Coldo, portero de puticlub. O sea, la mano derecha de un ministro portero de puticlub y con un catálogo de meretrices para enseñarle a su jefe a ver a quién elegía. Cuidado, ¿eh? O sea, cuidado lo que estamos hablando aquí. O sea, esto muestra la impunidad de los ministros del PSOE y muestra hasta qué punto pues, se ciscan en los que les han votado y en los que no les hemos votado. Esto hace 20 años estaba en las calles ardiendo, pero su estrategia de conseguir crear una especie de tsunami marrón o de como los petardos en las fallas, que los oyes tantas veces y tan fuertes que al final ya te acostumbras. Es decir, es que no te da tiempo a asimilar todos los casos de corrupción y todas las tropelías que está haciendo este gobierno. Bueno, apoyaremos esta iniciativa pidiendo el imposible de que el PSOE mejore su calidad democrática, lo cual es más improbable a que las ranas críen pelo. Y también pedimos hemos presentado una enmienda de adición en la que pedimos la reprobación del delegado del Gobierno de Aragón, Fernando Beltrán, por 2 motivos. Primero, por haber encubierto los deprimentes e insultantes hechos del parador de Teruel, porque evidentemente los conocía y sabía que estaban ahí y lo que estaba pasando, y por haber humillado y por haberse reído de la Guardia Civil diciendo que había que enseñarle a hacerle las cosas a la Guardia Civil, a los que nos protegen a todos. Algunos de esos que mueren porque no les dan el equipamiento suficiente. O sea, tremendo. Bueno, pues a la Guardia Civil hay que enseñarle, será Fernando Beltrán, a hacer las cosas. Y que había que proteger a los inmigrantes de Mora, de Rubielos, de la gente del pueblo. Bueno, del PSOE ya nada nos impresiona. La triste realidad siempre supera a la ficción más cutre. Muchas gracias. Gracias, señor Nolasco. Turno de intervención de los grupos no enmendantes, comenzando por Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo.
Presidenta. Señor Ledesma, si acepta la introducción del punto que plantea Vox, le pediré la votación por separado por una cuestión sencilla. Señor Nolasco, yo también condeno las cosas que dijo el señor Beltrán sobre los habitantes de Mora, porque es una barbaridad y además es mentira. Y el que miente es un mentiroso y debería disculparse, y se lo he dicho a él personalmente. Pero yo no le voy a votar a nadie la reprobación, no lo hice con usted cuando se la pidieron, no lo he hecho con nadie, porque creo que si hay que pedir la reprobación de alguien será la del presidente del Gobierno, que es quien lo nombra. Porque al final, esto de pedir reprobaciones salimos a una por pleno. No sé, yo espero que si un día me reprueban a mí, ustedes no me la voten, porque yo nunca se la voto a nadie, o sea que lo tengan en cuenta. Lo que me parece triste y lo que me parece grave, de verdad, es que estemos viendo pleno tras pleno circunstancias de este tipo que al final ponen en jaque lo que los ciudadanos creen. Es normal que los ciudadanos no sientan ningún tipo de afección por la política cuando se escuchan y se ven actos de este tipo. Y creo que para todos es bueno y todo el mundo debería votar esta proposición a favor, porque es bueno que se esclarezcan los hechos lo antes posible. Que si es mentira, aquellos que han difamado y han mentido que pidan perdón, y si es verdad, que algunos asuman responsabilidades. Tratándose del señor Ábalos, será difícil que asuma ninguna responsabilidad, porque a este hombre, como no le dé un infarto, no va a salir del Parlamento bajo ningún concepto. Eso creo que todos ustedes lo tienen claro. Por lo tanto, votaremos a favor, esperamos que se esclarezcan los hechos, esperamos que y desde luego sí es cierto que quien tenga que hacerlo, que asuma responsabilidades. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Grupo Parlamentario Aragón-Teruel existe. Señor Guitarte. Pues buenas tardes. La verdad es que en la PNL habría que diferenciar lo que es el núcleo grueso, que es lo del caso de Ábalos, y algunas consideraciones que se hacen previas en la exposición de motivos que presentan algunos hechos como probados. Los presentan como probados cuando son indicios judiciales de procesos en curso que, por lo tanto, no están probados. Se lanzan esas insinuaciones, un sector de medios de comunicación lanza estas insinuaciones y el Partido Popular y Vox las utilizan pues, como si fuesen argumentos para la crítica política o más bien para la crítica personal. Pero, como decía antes, esta PNL que se debate tras una exposición de motivos que, como hemos referido, menciona otros casos y que cada uno de esos casos que se mencionan sería necesario un debate específico, esta PNL está orientada a un núcleo de hechos concretos que, tal como citan, se refiere a la información de todo lo sucedido durante la visita a Aragón del ministro Ábalos y sus acompañantes los días 15 y 16 de septiembre de 2020. Esto sucede en Aragón, estamos en la Corte de Aragón, parece que es procedente tratar estos temas. Y nosotros lo que exigimos es aclarar la veracidad de estos hechos. Y es cierto que estamos un tanto lejos temporalmente de aquellos acontecimientos, se produjeron en septiembre de 2020, estamos en abril de 2025 y hay algo que no deja de sorprender. Por ejemplo, pues eso, el retraso de 5 años en solicitar información sobre unos hechos, el retraso con que unos hechos tan llamativos emergiesen solo ahora en los medios de comunicación y con tanta demora. Y la vía como llega esta información, que es desde Madrid a Zaragoza y de Zaragoza a Teruel. Es decir, cuánto hay en esta circunstancia de relato y no de veracidad. ¿Cuánto es verdad? Nosotros exigimos toda la verdad y la exigimos porque están en juego derechos personales importantísimos, como puede ser el derecho al honor. Pero no vamos a entrar en esta campaña o en una campaña que, más que acusar al ministro Ábalos, que creemos que es quien merece el análisis profundo y serio de lo que sucedió, parece que sea un intento de salpicar o de dar pie a una campaña de insultos en las redes y en los medios contra Pilar Alegría. Nuestra solidaridad con ella, nuestro apoyo frente a la situación personal que ha denunciado y nuestra exigencia de clarificación sobre la verdad y la responsabilidad de estos hechos. Y la exigencia de mayor control y transparencia sobre los gastos protocolarios y la gestión de personal, que, por cierto, y como un paréntesis, haríamos bien en analizar, por ejemplo, en nuestra comunidad autónoma o en la gestión de los gobiernos autonómicos, todos aquellos casos que se producen, por ejemplo, de asesores que cobran y que no van a trabajar a sus puestos de trabajo. Pero, repito, exigencia de clarificación, exigencia de verdad y responsabilidad en todos los hechos, pero sobre aquellos que realmente los cometieron, como puede ser en su caso el del exministro Ábalos. Muchas gracias. Gracias, señor Guitarte. Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señor Soro.
Gracias, presidenta. Señorías, cuando se pretende convertir una Cámara Legislativa en un plató de programa sensacionalista, en un púlpito para la agitación partidista, en un tribunal paralelo de tertulia mediática, en un circo, algo muy profundo se resquebraja en la democracia. Estamos ante una iniciativa, y ahí ha estado la intervención del portavoz del Partido Popular, construida no desde la preocupación por la transparencia o la calidad democrática, sino desde la estrategia del desgaste, el oportunismo político y el sensacionalismo. Desde Junta Aragonesista no vamos a blanquear esta maniobra, no lo hemos hecho nunca, no nos encontrarán en esta trinchera del partidismo estéril, nos encontrarán siempre en la defensa firme de los intereses de Aragón, en la búsqueda de las soluciones reales y en el compromiso con una democracia viva, no con una democracia teatralizada. Nos encontrarán en la transparencia, en el castigo y la condena de cualquier tipo de corrupción, de toda corrupción, venga de donde venga. Esta iniciativa es un intento más de trasladar a esta Cámara debates que tienen muy poco que ver con las políticas del día a día que de verdad afectan a Aragón. Se quiere convertir a las Cortes de Aragón en una especie de cámara de segunda lectura de los asuntos de la baja política madrileña, la más baja política madrileña. No estamos ante una propuesta que plantee medidas de regeneración democrática ni de mejora de la transparencia institucional. No hay ni un solo punto en la proposición que proponga mecanismo de control para el propio Gobierno de Aragón. Lo que se pretende es montar un juicio paralelo y este barro, señorías, lo que se está haciendo es arrojarlo desde la tribuna para erosionar al adversario político. Nada más, porque la finalidad no es esclarecer nada, sino alimentar un relato y atacar al adversario político. Construir un relato que desvíe la atención de lo que deberíamos estar debatiendo aquí en esta Cámara, que es para lo que nos pagan las decisiones políticas que podemos tomar desde nuestras competencias para mejorar la vida de los aragoneses. Rechazamos tajantemente este uso partidista de las instituciones, condenamos, repito, condenamos cualquier corrupción, cualquier malversación de fondos públicos, la haga quien la haga, y lo hacemos con la autoridad moral. Lo hacemos con la autoridad moral que nos permite afirmar que en Junta Aragonesista llevamos 40 años en política, con miles y miles de cargos públicos en ayuntamientos, comarcas, diputaciones, parlamentos, gobiernos, y ni un solo caso de corrupción. Sí, optamos por priorizar el escándalo sobre la solución, el ataque sobre la propuesta. Estamos haciendo daño, un daño constante a la democracia, y rechazamos, por supuesto, que se juegue con el prestigio de las instituciones para sacar un rédito fugaz en las redes sociales, que es lo que al final se busca. Reivindicamos una regeneración democrática real, porque para nosotros, al menos en política, no todo vale. Gracias, señor Soro. Grupo Parlamentario Socialista, señora Canales. Gracias, presidenta. Señorías, vamos con esta PNL que tiene tela. Miren, hay que tener la cara de cemento armado, señorías. Que el Partido Popular venga a hablar de calidad democrática a nadie, siendo los que apoyan al del Ventorro, me parece un insulto a la inteligencia colectiva, señorías. Miren, vamos a ver, su fórmula para tapar sus escándalos es ya vieja. Ustedes desde los gobiernos riegan a sus medios afines y pseudomedios. En el caso de Aragón, OK Diario, 9 contratos menores por valor de 70.000 euros. Y no solo OK Diario, claro, dirán ustedes, OK Diario tiene un tirón en Aragón, ¿verdad? ¿Que para qué? Libertad digital, estado de alarma, periodista digital. Otro día hablaremos de este tema porque es muy ilustrativo, señorías. Miren, el formato es el siguiente. Ustedes lanzan el bulo y se enciende el ventilador. Que la señora Alegría da todas las explicaciones, y a ustedes ¿qué más les da? Que siga el ventilador, ¿verdad? Y como es mujer, pues taza doble, por política y por mujer. Y con todo lujo de detalles en los insultos machistas. Y ustedes dirán, dice el señor Ledesma, nosotros lo hemos condenado. De eso nada, señor Ledesma. Las condenas a medias no son condenas. Y en el asunto del machismo, ni uno, señoría, ni uno. Señorías, tranquilícense. ¿Y todo esto por qué? Porque ustedes tienen dos objetivos muy claros. Uno, desgastar y erosionar la figura de la señora Alegría, que ha llegado con mucha fuerza, ya lo siento por ustedes. Y segunda, porque mientras así no hablamos de sus cositas, ¿verdad? No hablamos de las cositas que tienen en Aragón, no hablamos de las cositas que tienen por España, no hablamos del señor, el novio de Ayuso, no hablamos del señor Mazón. La mayor vergüenza de este país por incompetente, cínico, mentiroso y manipulador. Miren, ustedes le han preguntado, vamos a apagar la radio, por favor.
Ustedes le han preguntado insistentemente a la señora Pilar Alegría qué hacía ese día en Teruel. Ha dado todas las explicaciones y a ustedes les importa bastante poco. Yo no he escuchado a nadie del Partido Popular que le pregunte al señor Mazón con quién estaba, dónde estaba, en qué condiciones estaba. Oigan, igual hay que preguntárselo al señor Feijóo, que dice que está informado en tiempo real. Igual lo sabe él. Miren, ¿sabe por qué toda esta agitación? Porque el señor Azcón lo que quiere es ganar puntos en Madrid como varón del Partido Popular. Punto. No hay otra obsesión. Ya vemos que a Aragón le importa entre poco y nada. Miren, el Partido Socialista, con todos nuestros errores, que los tenemos, señorías, cuando vemos que hay un posible caso de corrupción, apartamos al compañero o compañera, se llame Ábalos o se llame como se llame. ¿Y saben por qué, señorías? Porque si a alguien le preocupa y le duele un posible caso de corrupción en el Partido Socialista, es al Partido Socialista. Ustedes pueden decir lo mismo. En absoluto. Ustedes, cuando tienen un posible caso de corrupción y alguien lo denuncia, lo echan a la calle. Miren, termino ya. Hay que tener cuajo para pedirnos a nadie calidad democrática quienes rompen los ordenadores a martillazos. Cuidado, que ahora ya no lo rompen, son ustedes más modernos y borran las imágenes. Gracias, señoría. Gracias, señora Canales. Señor Ledesma, para fijar su posición respecto de la enmienda, también le han pedido la votación por separado, creo. Sí, señora presidenta, muchas gracias. Sí, vamos a aceptar la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Vox y además vamos a aceptar la votación por separada solicitada por el Partido Aragonés. Gracias. Comenzamos la votación. El punto número... Tres puntos, los tres por separado. Hemos quedado, señor Ledesma, los tres por separado. Vale. Votamos los puntos número 1, 2 y 3. Comienza la votación. Finaliza la votación. 61 presentes, 64 emitidos con los tres telemáticos. Votos a favor 36, en contra 25, abstenciones 3. Salen adelante los puntos 1, 2 y 3. Votamos el punto número 4. Comienza la votación. Un momento. Finaliza la votación. 61 presentes, 63 emitidos. Votos a favor 34, en contra 24. No, 24, más los dos. Ah, pues sois vosotros. Claro. 26 en contra, 3 abstenciones. Sale adelante el punto número 4 también. Explicación de voto. Partido Aragonés. Señor Guitarte de Teruel existe. Señor Soro. Señor Nolasco. Gracias, presidenta. Yo lo que no entiendo en serio es por qué el PSOE se enfada tanto y le parece mal cuando lo que ha hecho el señor Ábalos está mal de todo punto de vista. O sea, es que no tiene ninguna defensa humana y cuando no son capaces de reconocer esto, no sé si lo hacen por orgullo o porque les molesta que no les invitaran a la fiesta. O sea, es que no entiendo realmente cuál es el problema. O sea, y luego le digo, o sea, al señor Ábalos, créanme que lo que menos le preocupa ahora es esto. O sea, el señor Ábalos es reprobable por 1001 temas. O sea, hay casos de corrupción abiertos y los que conoceremos. O sea, es decir, que yo creo que este tema es anecdótico. Pero como reflexión final, mordidas, sobornos, cohecho, prostitución. O sea, ¿qué falta? Tráfico de armas. O sea, es que es tremendo. O sea, es una mafia. O
sea, el otro llamando, el director de los paradores llamando al director para que no contara nada, subiendo una furgoneta de prostitutas a la habitación. O sea, es decir, son cosas de verdad que o sea, bueno, no sé, no da risa, pero ya digo que esto parece, no sé, un capítulo de la serie de Narcos. Es terrible, la verdad. Gracias, señor Nolasco. Señora Canales. Gracias, presidenta. Mire, señor Ledesma, para traer una PNL de este calibre y ser mínimamente creíbles hay que ser ejemplar. Y el Partido Popular ni es ejemplar ni lo intenta. No, yo estoy hablando del Partido Popular, que es quien ha traído esta tropelía aquí. Señorías, miren, yo con esta hipérbole que les han traído a ustedes ya lo entiendo. Ustedes ha llegado Pilar Alegría y les ha puesto a ustedes muy nerviosos, lo entiendo. Es una rival muy fuerte y es la próxima presidenta del Gobierno de Aragón. Yo a ustedes ya lo siento. Pero miren, esto nunca puede ser una excusa para semejante tropelía. Se pretende de ustedes, del Partido Popular, o se espera de ustedes que sean un partido político serio, que vengan a confrontar políticamente y no presenten una PNL tan cutre. Gracias, señora Canales. Señor Ledesma. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, me va a permitir por el final, para cutre, ¿verdad?, el señor Ábalos y todo lo que ha hecho y su relación con las sobrinas y las sobrinitas. Eso sí que es cutre. Lo digo para que y luego, claro, el Partido Socialista, oiga, que es que ustedes al señor Ábalos, después de cesarlo como ministro y número 2 de su partido, lo metieron en las listas, en las listas electorales. Eso es lo que hacen ustedes para protegerlo. Por eso que tampoco... Y acabamos de saber hoy, ha salido en un medio de comunicación, para ustedes un pseudomedio, pero vamos, un medio de comunicación, la carta enviada desde la Dirección de Paradores a un trabajador, abriéndole un expediente sancionador muy grave, que le dicen con posible despido, porque vulneró la política de protección de datos, facilitando información de clientes que han hecho uso de las instalaciones, y también porque ha incumplido la obligación de mantener la necesaria confidencialidad en relación con la información que conocía por razón de su trabajo. Ahora, porque ese trabajador ustedes le dicen que no está diciendo la verdad, denunciando los hechos, por eso no le van a abrir expediente o intentar despedir, sino por no respetar la confidencialidad de los datos de los clientes que sí han hecho uso del parador. Por eso sí le abren, pero por faltar supuestamente a la verdad, de eso no dicen nada. La verdad saldrá a la luz, la tape quien la tape. Gracias, señor Ledesma. Continuamos con el punto número 12, debate y votación de la proposición no de ley 196-25 sobre la garantía de calidad en la educación universitaria, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para cuya presentación y defensa tiene la palabra por tiempo de 5 minutos el señor Alastuey. Gracias, presidenta. Buenas tardes. Traemos aquí una proposición no de ley que tiene que ver con un tema de actualidad, con un tema que afortunadamente es actualidad porque se trata de actualizar en función de los cambios que se están produciendo en la sociedad un sistema universitario que todos reconocemos habitualmente que forma parte del tronco, incluso de la raíz del crecimiento de nuestro sistema productivo. La universidad es algo fundamental, no solamente en nuestra comunidad autónoma, sino en todo el Estado, y en ese sentido se han producido cambios en los últimos años acerca del sistema universitario. Yo creo que el cambio más importante ha sido la nueva ley orgánica del sistema universitario español, la Ley 2/2023, relativamente reciente, y era un clamor entre los rectores, en la conferencia de rectores y entre otros agentes universitarios, la necesidad de modificar un Real Decreto que, aunque reciente también, del año 2021, estaba mostrando algunas costuras en cuanto a la creación de universidades, la creación de centros, adscripción y, digamos, el sistema universitario español. En ese sentido, el Gobierno de España ha anunciado un cambio de ese Real Decreto, el Real Decreto 640/2021, y se ha generado un cierto revuelo porque ha habido agentes universitarios, universidades, gobiernos que han creído, en algún caso como en el de Aragón, que se estaban invadiendo competencias. Nada más lejos de la realidad. Lo que se está haciendo es intentar unificar un sistema que ahora mismo no se sabe muy bien
quién tiene la capacidad de modificarlo, si las comunidades autónomas, si el Estado, si la creación de las universidades es competencia de unos y otros. Y en ese sentido nosotros hemos traído esta proposición no de ley. El nuevo Real Decreto o el borrador del Real Decreto que se está proponiendo es un Real Decreto que intenta abordar la nueva situación y el nuevo reparto de competencias entre las universidades privadas y las públicas. En muy pocos años en España se ha incrementado notablemente el número de estudiantes universitarios y se ha modificado muy notablemente también la proporción de estudiantes que acuden a las universidades públicas y a las privadas. En este momento estamos probablemente, no voy a decir a la cabeza, pero sí entre los primeros lugares europeos por proporción de estudiantes en las universidades privadas. Alcanzamos el 31% del alumnado en las universidades privadas, pero con unos desequilibrios que preocupan al Gobierno y que creo que preocupan a toda la comunidad universitaria. Mientras en el estudiantado, en las enseñanzas de máster, casi es paritaria la proporción de estudiantes entre las privadas y las públicas, en doctorados, por ejemplo, estamos solamente en el 8% para las públicas. Y si hablamos de investigación, por ejemplo, las universidades privadas investigan mucho menos en proporción que las públicas. Por decirlo claramente, de todo lo que capta, de todos los fondos que captan las universidades españolas para investigación de fuera de las propias universidades, solamente el 9% lo ejecutan las universidades privadas. En ese sentido, el Gobierno de España plantea cambios que han pasado por un proceso de urgencia, pero por todas las alegaciones y por todos los consejos que eran necesarios, en el cual se intentan una serie de cambios que a nosotros nos parecen importantes. En primer lugar, apoyar o asegurar el proyecto económico de las universidades y su gobernanza, es decir, que los agentes que intervienen en la creación de universidades privadas demuestren su capacidad de gestión. En segundo lugar, establecer una masa crítica mínima en cuanto al tamaño de las universidades, reforzar la calidad del profesorado, de manera que el 50% sean doctores, una oferta académica más equilibrada, obligando a las universidades privadas a tener un mayor número, tampoco mucho mayor, de doctorados. Obligar también a las universidades privadas a que no solamente dediquen un porcentaje que ya tenían que dedicar a la investigación de su presupuesto, sino que además sean capaces de captar fondos externos hasta un 2% del total de su gasto para investigación. Informes preceptivos, en este momento son preceptivos pero no vinculantes, que sean además vinculantes los nuevos informes para la aprobación de esas universidades. Y, por último, delimitar qué administración tiene que autorizar las universidades. Por ejemplo, en este momento no parece que tenga mucho sentido que una universidad que va a ser básicamente online se autorice por parte de una comunidad autónoma y no se autorice por parte del Estado. Esos son los cambios que se quieren producir y eso es lo que ahora mismo se está discutiendo. ¿Qué situación tenemos en Aragón? ¿Es mejor? No. Y lo malo, el problema es que a raíz de esta modificación normativa nos hemos encontrado con algunas sorpresas. Sabíamos que había proyectos de universidades privadas, había uno en Calatayud que ya era conocido, aunque no querían darnos información, pero es que justamente cuando se ha hablado de modificar este Real Decreto, pues más. En ese sentido creemos que ha habido una cierta opacidad y nos ha preocupado hoy, por ejemplo, una noticia que ha aparecido en la prensa que puede perjudicar seriamente el prestigio de nuestra única universidad privada. En ese sentido, presentamos una proposición no de ley que tiene 2 puntos. El primer punto lo que dice es que el Gobierno de Aragón colabore con el Gobierno estatal en la nueva legislación, y el otro, que el Gobierno, que ha dado orden de iniciar la elaboración de una nueva ley del sistema universitario aragonés, la traiga lo antes posible a la Cámara para que la podamos discutir y establecer garantías para el sistema universitario aragonés. Sobre las enmiendas ya me pronunciaré después. Gracias. Señor Guitarte, hay 3 enmiendas que en primer lugar la defiende el señor Guitarte de Aragón Teruel Existe. Bueno, pues el señor Alastrui casi nos ha hecho un repaso del contenido de la Ley Orgánica 223, aunque la PNL es mucho más escueta y va a cosas muy concretas. Nosotros hemos presentado una enmienda a la proposición no de ley, una proposición que va destinada a modificar y ampliar el punto 2 de la parte dispositiva de la PNL, y en la que pedimos al Gobierno de Aragón que cuando redacte la nueva Ley de Ordenación del Sistema Universitario, la nueva norma recoja lo fijado en el punto 2
y lo que nosotros denominamos 2A, que quedaría de la siguiente manera. A. Recoja los cambios introducidos por la Ley Orgánica 2/2023 y las medidas necesarias para garantizar la calidad de las universidades residentes en Aragón y su efectiva participación no solo en la docencia, sino también en la investigación y la transferencia del conocimiento. Y, a su vez, añadimos otro subapartado B, que señalaría como condición para la nueva norma que garantice el compromiso de las universidades con el desarrollo socioeconómico, la dinamización cultural y la corrección de los desequilibrios territoriales, mediante la descentralización de centros, de programas de formación universitaria y de actividades de formación continua a través de la colaboración interuniversitaria. Para Aragón Teruel existe la universidad, lo hemos dicho muchas veces, es una palanca de progreso social, económico y cultural. Es una palanca para corregir los desequilibrios territoriales de Aragón y para lograr un modelo de desarrollo en equilibrio territorial. Y esta función de transformación socioterritorial tiene que estar recogida, a nuestro entender, de manera plena en la propia ley. Por eso apuntamos a que no se debe quedar en una declaración voluntarista, sino que tiene que acreditar que esta vertebración territorial a través de la universidad se debe hacer con descentralización de centros universitarios, con programas de formación universitaria de grados, de máster, de doctorado, que se ubiquen en los campus y respondan a esa voluntad de desarrollo en equilibrio. En esencia, me estoy refiriendo a potenciar los campus de Huesca y de Teruel y todos los conocidos como campus periféricos. Que lo haga con actividades de formación continua y a través de la colaboración interuniversitaria. Por ejemplo, un ejemplo muy interesante, muy potente de esta colaboración es conseguir sacar adelante el grado de Ingeniería Aeroespacial en la que colaboran UNIZAR y UNED y que abriría esta vía de colaboración interuniversitaria a la que nos estamos refiriendo. Y así también como en la investigación científica y la transferencia de conocimiento, es decir, hacer tesis, programas de investigación, trabajos fin de máster que se realizan también con esta perspectiva de potenciar el desarrollo, activar los recursos, como pueden ser, por ejemplo, y es muy conocido y es habitual, pues los recursos del modelo de turismo de naturaleza, el turismo rural, conocer el patrimonio cultural, el medio natural, el medio ambiente. Por eso hemos planteado esta enmienda, porque creemos que es necesario que estas cuestiones queden especificadas en la nueva ley que debe redactar el Gobierno de Aragón y creo que hemos hablado de hacer una transaccional con otros enmendantes para que sea posible votar una única proposición. Muchas gracias. Gracias, señor Guitarte. Para la defensa de sus enmiendas tiene la palabra el señor Artelo del Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, parece que tenemos un acuerdo con el Grupo Socialista, en el que el Grupo Aragón Teruel existe, para en el punto 2 poder armonizar las peticiones que hacíamos los tres partidos, instando al Gobierno de Aragón a que traiga una propuesta de ley de aragonesa de universidades y, bueno, en eso parece que no habría problema. Donde tenemos un problema serio es en el punto 1, porque los señores del Partido Socialista piden que las comunidades autónomas colaboren lealmente con el Gobierno de España, pero esa lealtad no la ha mostrado el Gobierno de España con las comunidades autónomas. No ha convocado conferencia general de política universitaria ninguna y se ha tirado de la piscina con un Real Decreto que es este, que en nuestra opinión es un desastre. Es un desastre. La verdad es que los motivos por los cuales podríamos rechazarlo son muchos. Me voy a centrar un poco en los que más han aparecido en los medios de comunicación, que tienen que ver con el número de estudiantes de las universidades y demás, ¿no? Este anteproyecto, proyecto Real Decreto, pide 10 grados, 6 másteres y 3 doctorados para todas las universidades nuevas y además que a los 5 años tengan 4.500 alumnos. Si echamos las cuentas, 4.500 alumnos, 5 años, 19 programas, haría falta una media de unos 50 estudiantes por programa, teniendo en cuenta que además los másteres y los doctorados suelen tener menos gente que eso, ¿no?, al año, con lo cual ya las cuentas empiezan a salir mal. Por otro lado, 4.500 estudiantes parece ser el número mágico para el señor Pedro Sánchez, cuando en realidad hay algunas de las mejores universidades del mundo tienen mucho menos. Yo qué sé, Caltech, California Institute of Technology, que es la 8ª mejor universidad del mundo según el ranking de Shanghái, tiene 2.500 estudiantes. Pues para el señor Pedro Sánchez, Caltech, pencada, suspensa. Su tesis doctoral aprobada, pero Caltech suspensa, ¿no? También dice, por ejemplo, el Real Decreto que la mitad tienen que ser alumnos de grado. Pues bien, una universidad como Harvard, probablemente la primera del mundo en el ranking de Shanghái, tiene el doble de estudiantes de posgrado que de grado. Con lo cual, Harvard, para Pedro Sánchez, suspensa también, pencada. Pencada, nada. No se puede establecer en España, ¿no?
Luego, en realidad, creo que lo que hay detrás es un sectarismo ideológico hacia las universidades privadas. Los que hemos trabajado y estudiado en universidades tanto privadas como públicas sabemos que son redes perfectamente complementarias, no hay ningún problema. El crecimiento que se ha producido en universidades privadas en España, que el tamaño medio es muy inferior al de las públicas, bueno, ha sido bastante equilibrado y no plantea mayores problemas porque la universidad pública también ha crecido, lógicamente no tanto, pero también ha crecido en España. Creo que están buscando un problema donde no lo hay, creo que están imposibilitando además que comunidades autónomas como Aragón puedan crecer también en el sector universitario, porque si lo queremos es universidades grandes, también en el caso de las privadas, al final lo que ocurrirá será que solamente las grandes ciudades, solamente las grandes comunidades autónomas podrán tener nuevas universidades privadas. Nosotros, los de provincias, los del pueblico, nos tenemos que quedar como estamos. Pues no, señor, no, señor. Nosotros no estamos de acuerdo con esto. Este Real Decreto es muy mejorable. Este Real Decreto es lesivo también para las pequeñas universidades públicas de provincias y, por tanto, por eso pedimos la retirada. No se puede pedir otra cosa. Señores del Partido Socialista, recapaciten, retiren este Real Decreto, muestren lealtad de verdad con las comunidades autónomas, convoquen la Conferencia General de Política Universitaria y podemos hablar todos de cuál es la mejor manera de mejorar el sector. Hasta entonces, no podemos apoyarlo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señor Artero. Intervención de grupos no enmendantes. Partido Aragonés. Gracias, señor vicepresidente. Por lo que he entendido, señora Alastuey, han llegado ustedes a un acuerdo en el punto 2, por lo que han explicado, y el punto 1 se queda como está, ¿no? Bueno, parece que es así. Es que si sabemos lo que votamos es más fácil explicarlo, ¿sabe? Si no así a ciegas es un poco complicado. Y yo le iba a pedir la votación por separado, entiendo que también la ha pedido el señor Artero. Fíjese, simplemente yo no he leído el proyecto de ley, pero si Madrid quiere hacer algo, seguro que nos va mal a los aragoneses. Siempre nos pasa. Entonces, mejor que hagamos nosotros nuestra propia ley y dejemos... No me paso. Siempre nos va mal a los aragoneses. Siempre. Nunca toma una decisión el Gobierno de España, ni este, ni el anterior, ni ninguno, que beneficie a Aragón. Si beneficia, es de refilón, porque desde luego por nuestro peso específico y político ya les digo yo que no. Por lo tanto, es mejor que hagamos las cosas desde aquí, que fomentemos el autogobierno, que creo que a todos nos gusta mucho, y fomentar el autogobierno es hacer nuestra propia norma. Una norma que garantice que porque sean menos alumnos, porque claro, todos los alumnos que decía el señor Artero es curioso. Fíjese usted, en Teruel igual nos cierran hasta la pública, como nos descuidemos, por el número de alumnos. Ah, no, dice que no, pues entonces ya está. Si dice el señor Astoy que no. Votaré a favor el segundo punto y votaré súper no, que hace mucho que no lo decía, al primer punto. Lo vamos a dejar que Madrid nos haga el trabajo pudiendo hacer aquí, señor Astoy. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Señora Las Obras de Junta Aragonesista. Gracias. Bueno, señora Alastoy, votaremos a favor. Hoy voy a hablar solamente de la universidad pública, porque mañana tengo una pregunta a la consejera, la señora Pérez Forniés, de las universidades privadas y prefiero reservarme. Hoy debatimos sobre un derecho fundamental, una palanca estratégica para el desarrollo económico, social y territorial de Aragón. La reciente entrada en vigor de la LOSU ofrece una oportunidad para reforzar, reorientar nuestro sistema universitario, porque pretende dotarlo de mayor calidad, estabilidad y compromiso con el territorio. Y esta norma responde a la necesidad de modernizar la universidad española para que sea más inclusiva, más equitativa, más conectada con los retos de la sociedad y más comprometida con la ciencia, la innovación y la formación de excelencia. Y en el caso de Aragón, este marco debe de ser aprovechado para desarrollar una política universitaria ambiciosa que refuerce la calidad del sistema, garantice su plena implicación en las tres misiones que tiene la LOSU, que es la docencia, la investigación y la transferencia del conocimiento.
conocimiento. Por ello, creemos que desde el Gobierno de Aragón se debe impulsar el desarrollo de un modelo aragonés de calidad universitaria en colaboración con la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria en Aragón, que es nuestra agencia autonómica, y en coordinación con la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. La Universidad Aragonesa debe de ofrecer una formación de calidad adaptada al contexto social y económico de nuestro territorio y garantizar el acceso en condiciones de equidad a todos los estudiantes, vivan donde vivan. Debemos consolidar y reforzar los campus de Huesca y de Teruel como ejes de vertebración territorial y motores de oportunidad para el medio rural. Y ahora también, señora Alastoy, es el momento de fortalecer la financiación de I+D+I en Aragón y de dotar a nuestras universidades de los medios necesarios, captar, formar y retener talento investigador. Y quiero dejar claro la Universidad Pública UNIZAR. Una universidad comprometida con su territorio debe fomentar la transferencia del conocimiento, el emprendimiento universitario, la colaboración con el tejido productivo y con sectores estratégicos en Aragón como la energía, la salud, la innovación digital o la cultura. La LOSU reconoce la necesidad de una universidad más democrática y con mayor rendición de cuentas, pero siempre garantizando la autonomía universitaria en Aragón, pero también exigiendo transparencia, eficacia y compromiso con los objetivos públicos. Debemos de luchar por que la universidad sea un activo estratégico por su calidad y su futuro no pueden depender únicamente de la legislación estatal. Requiere de un liderazgo político firme de esta institución, de una financiación adecuada, estable y de una estrategia compartida con las universidades, el estudiantado y el conjunto de la sociedad. Por lo tanto, nosotros lo que buscamos desde Junta Aragonesista es que el futuro pase por una universidad fuerte, conectada con su entorno y comprometida con el conocimiento, la equidad y el territorio. Gracias, señora Las Obras. Señora Arranz, del Grupo Parlamentario Vox. Gracias, señor presidente. Señorías, hubo un tiempo en que la universidad era un espacio de libertad, de debate, de libre pensamiento. La búsqueda de la verdad, la sabiduría, la cultura, la transmisión de conocimientos guiaba su actividad. Corrientes distintas de pensamiento, teorías diversas, posiciones diferentes, debates encendidos, transgresión intelectual y espíritu crítico eran señas de identidad del sano y deseable ambiente universitario. Si bien hoy se impone no solo en la universidad, sino en los medios de comunicación mayoritarios, en las instituciones públicas y no en pocas privadas, políticas, económicas, sociales, culturales, del ámbito nacional e internacional, del mundo occidental, un discurso políticamente correcto, un pensamiento único y una agenda ideológica que todo lo abarca y todo lo invade, una especie de pseudo-religión con sus dogmas irrefutables y sus falsos consensos y con sus señalados herejes ideológicos. Sepan que sus descalificaciones para nosotros son medallas. Hoy toda disidencia política, ideológica o intelectual se persigue y castiga con censura, difamación, silenciamiento o cancelación. Solo queda Vox frente al resto de formaciones políticas que comparten una misma agenda, aunque digan que hay diferencias de calado muy pocas. Vox es la alternativa española que abandera la libertad de pensamiento y opinión y en este momento vienen, gracias a Dios, vientos de cambio desde Europa y desde Estados Unidos frente a toda esta dictadura woke. La izquierda ha convertido muchas universidades y muchas facultades en sus cortijos ideológicos donde solo cabe su discurso y relato oficial. El globalismo, con la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible, su ideología de género, su enfrentamiento frontal a la soberanía e identidad de las naciones libres, su feminismo radical, su alarmismo climático, el fanatismo ecologista, el discurso pro-inmigración y contra las fronteras, entre otras cuestiones, están presentes en toda institución o entidad, sin que se escape la universidad, por supuesto. La educación superior es uno de los pilares fundamentales del desarrollo de una sociedad moderna, culta y preparada para hacer frente a los retos del presente y del futuro. La universidad pública, con su vocación de servicio público, ha sido históricamente garante del derecho universal de la educación. Debe centrarse en formar profesionales capaces, alejada de intereses ideológicos y centrada en el bien común.
pero también es deber del Estado asegurar que estas universidades rindan cuentas, gestionen eficientemente y estén libres de politización. Por su parte, la universidad privada ha aportado dinamismo, innovación, flexibilidad al sistema, representa la libertad de elección y una alternativa para quienes buscan otro modelo formativo, fortalecer esa competencia y mejorar la calidad del conjunto del sistema universitario. Desde Vox creemos en la educación superior libre, de calidad y exigente, sin adoctrinamiento. La universidad pública, como la universidad privada, tienen un papel legítimo y necesario en nuestro sistema educativo y abogamos por su cooperación. Debemos garantizar que ambos modelos cumplan con altos estándares de calidad y se desarrollen con rigor académico, transparencia y compromiso social, buscando la excelencia, la innovación y satisfaciendo las demandas del mercado laboral. Rechazamos desde Vox esa visión sectaria de enfrentar la universidad pública con la universidad privada, que es lo que impulsa su Real Decreto. Y nosotros ya votamos en las Cortes Generales no a la Ley Orgánica 2/2023 del sistema universitario. Por tanto, por pura lógica, lo hicimos por criterios de contenido ideológico, por pura lógica y coherencia, no podemos desear que se desarrolle una ley autonómica sobre esa ley a la que votamos que no. Gracias. Sánchez, sus socios y todo lo que representan nunca contarán con el apoyo ni la lealtad de Vox. Muchas gracias. Gracias, señor Arranz. Señor Arastuey, para fijar la posición respecto de las enmiendas presentadas. Aunque ya se ha adelantado la posición, la verdad es que hemos llegado a un acuerdo sobre el punto segundo de la proposición no de ley, que lo tiene la mesa, se lo he dado al letrado y, por tanto, en ese sentido no hay problema. Y, evidentemente, no podemos aceptar la enmienda al punto primero del Partido Popular. No es cierto que el Gobierno haya actuado de manera digamos, arbitraria, sino que el Gobierno ha solicitado los informes competentes del Consejo de Universidades, del Consejo General de Política Universitaria. Sí, los ha solicitado, no les habrá llegado a usted las informaciones, pero entonces van a tener que desmentir otra información, y es que el Gobierno de Aragón ha hecho alegaciones, que es lo que publicó la prensa. Ah, vale, claro, es que aquí decimos algunas cosas que no deberíamos decir. Por eso ese primer punto hablaba de lealtad. No podemos aceptar, por supuesto, que el Gobierno de España, o que le pidamos al Gobierno de España que retire el proyecto. Lo que pedimos es que el Gobierno de Aragón participe lealmente en el desarrollo de ese proyecto de decreto ley. Por tanto, Presidenta, votaremos por un lado la transacción y el punto primero, que no aceptamos la enmienda. Se votará según el texto original. ¿Ha quedado claro? Sí, votamos primero el punto 1 y después la transacción. Sí. Y el 2 está transaccionado. Sí, y el 2 transaccionado. Comenzamos la votación del punto número 1. Comienza la votación. Finaliza la votación. 61 presentes, 64 emitidos. Votos a favor 29, en contra 35. Decae el punto número 1. Votamos la transacción. Comienza la votación. Finaliza la votación. 61 presentes, 64 emitidos. Votos a favor 57, en contra 7. Sale adelante la transacción. Explicación de voto, Partido Aragonés. Señor Guitarte. Sí, pues por nuestra parte agradecer la toma en consideración de nuestra enmienda y aquellas formaciones que han votado a favor. Creemos que apostar porque la universidad sea una palanca de progreso social y económico, así como cultural, pues no perjudica a nadie, y lamentamos los votos en contra. Muchas gracias. Gracias, señor Guitarte. Señora Las Obras. Señora Arranz. Gracias, señora presidenta. A nosotros no nos preocupa que se creen universidades privadas, siempre que respondan a unos mínimos de calidad, por supuesto, y una enseñanza reglada y todo en orden. Lo que sí que nos preocupa es que se devalúe la reputación y la imagen de la universidad pública, por ejemplo. Yo me licencié en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y para mí es una vergüenza, como para muchos ciudadanos, que se otorgue una cátedra, por ejemplo, a Begoña Gómez, sin ser ni siquiera licenciada, por ser la mujer de Pedro Sánchez.
una mujer que estará siendo investigada y procesada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Y también me preocuparía que se plagien las tesis doctorales, porque por mucho menos se dimite en el resto de Europa. Muchas gracias. Gracias, señora Ranz. Señora Lastuey. Gracias, presidenta. Como no puede ser menos, agradecer el esfuerzo que han hecho los dos grupos enmendantes para poder alcanzar una transacción. En el punto segundo nos parecía importante impulsar la venida a esta Cámara de un proyecto de ley del sistema universitario aragonés, con las características que ha salido en lo que hemos aprobado, en el texto que hemos aprobado, y por otra parte hacer dos o tres consideraciones. En primer lugar, esto no tiene nada que ver con la ideología, ni tiene que ver con la ideología en el sentido del antiguoquismo que practica Vox. Aquí no se habla de lo que hay que enseñar en las universidades, sino que se habla de la creación de universidades. Y este punto es importantísimo porque estamos hablando no de universidades privadas al estilo norteamericano, estamos hablando de universidades que quieren que se homologuen sus títulos, porque los ciudadanos han de tener seguridad de que el título que se les expide es un título válido para el mercado laboral. Y en ese sentido hay que ordenar el sistema universitario para que los ciudadanos estén seguros de que sus títulos tienen validez. Y eso es importantísimo. Claro, ¿qué ocurre? Pues que nos estamos enterando de algunos casos extraños, también en Aragón. En Aragón pensábamos que había un solo caso, un solo proyecto de universidad, nos hemos encontrado de pronto con que había tres, y hoy en los medios de comunicación nos hemos encontrado con un caso que es gravísimo, con un caso de una pseudo-universidad gallega que ha pedido la homologación al Gobierno de España, que no le ha sido concedida, que el Gobierno de Galicia, por tanto, no la ha homologado como universidad, pero que esa universidad viene de ser un centro adscrito de una universidad privada de otra comunidad autónoma. Es decir, las comunidades autónomas crean universidades que después son capaces de adscribir centros de otras comunidades autónomas, generando un auténtico desorden en el sistema. Y eso hay que ordenarlo, y solo lo puede ordenar el Gobierno de España. Eso es lo que estamos aprobando aquí, esto es lo que está haciendo el Gobierno de España. Y después, cuando tengamos la normativa básica, ya nos encargaremos en esta Cámara, primero, de aprobar la ley del sistema universitario aragonés, y después de ir aprobando las leyes que sucesivamente vayan llegando por parte del Gobierno de Aragón para aprobar las distintas universidades privadas. Todo transparente, cosa que hasta ahora no hemos tenido. Gracias, presidenta. Gracias, señora Lastuey. Señor Artero. Gracias, señora presidenta. Yo también le agradezco, señora Lastuey y señor Guitarte, que podamos haber llegado a un acuerdo en el punto 2. Pero creo que realmente con el debate del Real Decreto estamos desenfocando. Creo que mucho. O sea, el problema son no solamente las cuestiones de forma, que insisto, el Gobierno de Sánchez no ha convocado la Conferencia General de Política Universitaria para tratar un tema tan importante como este. No la ha convocado. Y debería haberlo convocado. Es que es así. Esto es un tema muy gordo como para soltarlo un día en una web y venga, que presente alegaciones el que quiera. No es lo mismo una comunidad autónoma que un ciudadano común, digo yo, ¿no? Entonces, ya no solamente es una cuestión de forma, que por supuesto es una cuestión de fondo. Los criterios son desacertados. Al final lo que va a provocar es que los fondos de inversión que tanto a ustedes les molestan sean los que tengan medios económicos para en las grandes ciudades crear universidades y, sin embargo, una pequeña universidad de iniciativa social en provincias, esa tenga imposible de prosperar. O una universidad pública, que también las hay, de provincias pequeñas, dentro de 3 años, que es lo que pide este Real Decreto, no pueda cumplir los criterios que este Real Decreto establece. La señora Pilar Alegría dijo, cuando el señor Sánchez el día anterior habló de chiringuitos educativos, que hay que ver que un presidente del Gobierno de España a universidades de su país las denomine chiringuitos educativos, será que tienen mucha experiencia en eso, porque no ha pisado una pública más que de visita, el señor Sánchez, más que de visita. La señora Pilar Alegría al día siguiente dijo, esto no va de universidades públicas y privadas, va de universidades buenas y malas. ¿Cuáles son las malas? En su opinión, ¿cuáles son las malas? ¿Cuáles son las malas? Claro. Entonces, el problema fundacional es que no parte de un diagnóstico serio, no parte de un estudio serio, parte del sectarismo, parte de crear una cortina de humo que tape otros escándalos y otros asuntos. Parte de crear división y, por supuesto, ahí el Partido Popular nunca va a estar. Muchas gracias. Gracias, señor Artero. Continuamos con el punto número 13.
Debate y votación de la proposición no de ley 198-25 sobre la modernización del regadío en el término municipal de Fraga del Canal de Aragón y Cataluña, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para cuya presentación y defensa y por tiempo de 5 minutos tiene la palabra el señor Iglesias. Muchas gracias, señora presidenta. Vamos a hablar de una cuestión importante, de la modernización de regadío en Fraga, pero permítame que haga una reflexión sobre la propia cuestión. Estos días hemos escuchado muchas veces decir al presidente Azcón eso de que los aragoneses no somos más que nadie, pero que tampoco somos menos que nadie. Desde luego, es una obviedad absoluta. Los que creemos en la igualdad, para los que creemos en la igualdad, es una obviedad absoluta. Pero viniendo de los campeones de la desigualdad, viniendo del presidente Azcón, es una broma de mal gusto. Este Gobierno, el mayor generador de desigualdad. Este Gobierno que ha negado la ayuda a Canarias, que ha negado la ayuda a los niños migrantes por el color de su piel. Este Gobierno que ha renunciado a más de 2.000 millones de euros en condenación de deuda. Este Gobierno que ha perpetrado un regalo fiscal a los herederos de los más ricos de Aragón, es el mayor generador de la desigualdad. Eso es generar desigualdad. Y este caso que nos ocupa, el caso de los regadíos. Oiga, señorías, acéptenlo ustedes, son de derechas, ustedes aceptan una sociedad donde se perpetúen las desigualdades, acéptelo y si no, véngase a nuestro lado, al lado de la socialdemocracia y al lado de la igualdad de oportunidades. Este es otro ejemplo, el caso del regadío de Fraga, es otro ejemplo de la producción de desigualdad de este Gobierno de Aragón. Otro ejemplo de que los agricultores aragoneses están peor tratados que los agricultores de otras comunidades autónomas, de todas nuestras comunidades autónomas vecinas. Y eso les genera más dificultades y una peor competitividad. Hay otros ejemplos, como por ejemplo la vendimia en verde, que ustedes no han querido ayudar a los viticultores, como sí que han hecho otras comunidades autónomas, o el año pasado las ayudas a la sequía, que ustedes no quisieron dar después de prometerlas a la gran mayoría de los agricultores aragoneses, se los dieron a unos pocos con unas ayudas míseras y absolutamente insuficientes de 8 millones que contrastan con los 121 millones de ayudas directas del Gobierno de España y los 300 millones de euros de ayudas en total. No se las dieron a casi nadie. Y les digo que este es un caso de desigualdad, este caso que nos ocupa. Estamos hablando de una modernización de regadíos en Fraga, de unas comunidades de regantes del Canal de Aragón y Cataluña, que está haciendo el Ministerio de Agricultura a través de SEIASA, de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, en 3 términos municipales. En este caso, en el término municipal de Fraga, en Aragón, la provincia de Huesca, y los términos municipales de Aitona y de Serós, en la provincia de Lérida, en Cataluña. Hablamos de 324 regantes beneficiados, hablamos de 2.359 hectáreas beneficiadas, muchas de ellas en Aragón, aproximadamente un 40%. Se va a construir una balsa y en la tubería 25 y las tuberías adyacentes hasta llegar a las fincas. Y esta obra de modernización, como muchas de las obras que se están haciendo, que se está haciendo a través del plan de los fondos europeos, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que el presidente Azcón, por cierto, fue a Bruselas a criticar para que no nos lo dieran a Aragón. En esta actuación, SEIASA pone el 80% y los regantes el 20%. Pero ¿qué sucede? Que también hay que poner, los regantes tienen que poner también la parte correspondiente al IVA y la parte correspondiente a las expropiaciones. Por lo tanto, como pasa en otras modernizaciones, lo que corresponde a los regantes es más o menos el 50% del total de esa inversión. Pues bien, los propios regantes de estas comunidades han solicitado, han pedido que el Gobierno de Aragón les alivie una parte, no por capricho, sino porque el Gobierno de Cataluña
sí que lo está haciendo, sí que lo va a hacer, sí que ha puesto 1,8 millones de euros para aliviar la parte de la cofinanciación de esos regantes. Y yo creo que sería de justicia, nosotros pensamos que sería de justicia, y esos regantes también han reclamado esa respuesta similar del Gobierno de Aragón en la parte proporcional a las hectáreas que le tocan a Aragón, para que también nuestros regantes se puedan beneficiar de esa reducción de lo que les toca aportar para poder hacer esas modernizaciones. Y como estos días hay tanta sensibilidad con eso de no ser menos que nadie, supongo que no habrá ningún problema en que desde estas Cortes instemos al Gobierno de Aragón a procurar la igualdad de nuestros agricultores, implementando una ayuda proporcional a la que otorga el Gobierno de Cataluña a las comunidades de regantes del Canal de Aragón y Cataluña en la actuación de modernización de regadío que tiene lugar en Fraga, Serós y Aitona por parte del Ministerio de Agricultura, con objeto de reducir la aportación de los regantes y con el fin de que los agricultores aragoneses de Fraga no sean más que nadie, pero tampoco menos que nadie. Muchas gracias. Gracias, señor Iglesias. Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón, tiene la palabra el señor Zibiac por tiempo de 3 minutos. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenas tardes. Mire, señor Iglesias, le voy a explicar lo que ha pasado en Canarias. En Canarias lo que ha pasado es que Sánchez ha abandonado a los canarios, ha propiciado una invasión inmigratoria y las mujeres no pueden ir por la calle por el riesgo de que las violen, que se han multiplicado por 10 las violaciones en Canarias. Y por culpa de Sánchez y por culpa de diputados como usted y como ustedes que están apoyando al gran felón de la Moncloa. Eso es lo que ha pasado en Canarias. Y ustedes han abandonado a los canarios. ¿Y cómo se atreve a venir aquí a hablar de que el PSOE es el adalid de la igualdad? Pero si ustedes con el Estado autonómico y con esos vergonzosos pactos con los separatistas han convertido a los aragoneses ya no en españoles de primera ni de segunda, en españoles de tercera. Y eso es lo que está pasando. Y es más, y lo que está pasando con los regadíos, de que en Cataluña les ayudan, en otro sitio no, es el fracaso, el gran fracaso del sistema autonómico, que también tenemos 17 sistemas de financiación de los regadíos. Y eso es un desastre, y eso es un caos. Lo mismo que ha pasado con las universidades y que ha pasado con todo, y con la sanidad. Y eso no puede ser. Y además, ¿cómo viene aquí a decir, cómo viene aquí a pedirle dinero al Gobierno de Aragón, cuando han sido ustedes, en el artículo 18 de la Ley de Agricultura Familiar, los que normalizan que sean los agricultores los que anticipan el dinero de las obras agrícolas? Y eso se aprobó con el voto de ustedes, que fuimos los únicos que nos opusimos a la Ley de Agricultura Familiar. Que ustedes son los garantes de la desigualdad, y eso es lo que está pasando. Y desde luego hemos tenido que enmendar su propuesta, que en el fondo no nos parece mal, porque no podemos aceptar que se esté destinando más dinero a Marruecos que a Aragón para modernizar sus sistemas de riego. Eso no lo podemos aceptar de ninguna manera. Desde el año 2018 al año 2023 han metido 261 millones en Marruecos para desaladoras y para obras hidráulicas, mientras que solo han metido en Aragón, sin contar los fondos europeos, 61 millones. Y eso es absolutamente inaceptable, y eso es lo que nos lleva a decir que mientras las obras del Pacto del Agua no estén llevadas a cabo, ni un céntimo a Marruecos. Pero ni para obras hidráulicas ni para nada, porque luego les sobra dinero para comprar 600 misiles Stinger con los que amenazar nuestra soberanía nacional. Y eso es totalmente inaceptable y no lo pensamos aceptar. Y además, lo que necesitamos, porque es más agua, dice, no, es que tenemos ahí un alarmismo climático. No llueve, hay sequía y entonces tenemos que destinar un 20% menos de agua a regar, que eso es lo que están haciendo. Lo que están haciendo ustedes es que se destine menos agua a las comunidades de regantes, porque hay una crisis climática y resulta que es el año en el que más ha llovido, pero en el mes de abril en la historia de España. Con lo cual se demuestra que no falta agua.
Lo que falta son más pantanos para regular el agua y lo que hace falta son buenos políticos como los que hubo en España cuando se hacían pantanos. Y por último, nosotros entendemos que abrir el melón de la financiación a Fraga, que nos parece bien, motivaría tener que hacer un gran plan nacional de regadíos para toda España en el que se apoyaran no solamente las necesidades de los regantes de Fraga, sino los de Monegro, los de la margen izquierda y los de todo Aragón. Muchas gracias, señorías. Gracias, señor Cibiac. Señora presidenta, por el artículo 121.3, por atentar al decoro de este grupo parlamentario, le exigimos al señor Cibiac, al diputado Cibiac, que retire todas las acusaciones falsas que he realizado contra diputados de este grupo parlamentario, contra el presidente del Gobierno y por faltar a la verdad continuamente. Gracias, señor Sabés. Señor Cibiac, ¿quiere retirar del orden del día las palabras que le ha sugerido el diputado, señor Sabés, el portavoz? A ver, yo, el señor, que no me malinterprete, señor Sabés, que ya sabe que le tengo un gran respeto, pero es que no me aclara a qué acusaciones son falsas. No sé a cuáles se refiere en concreto. Si le permite, señora presidenta, le agradecería que me aclarara cuáles son las falsas acusaciones que, según él, ha vertido este humilde diputado. Gracias, señor Cibiac. Señor Sabés, ¿puede concretar las acusaciones? Señora presidenta, esto es muy sencillo. Acusar a estos diputados de fomentar violación es falso y, sobre todo, no se puede tolerar. No se puede tolerar. Usted es diputado de esta Cámara, del Parlamento Autonómico, y requiere respeto. ¿Sabe lo que es esa palabra? Respeto a este grupo y al resto de diputados. Por tanto, le pido y le exijo que retire lo que ha dicho, que no conste en el acta, pero que lo retire inmediatamente. No podemos tolerar intervenciones como las que se han formulado aquí, porque este Parlamento empieza a ser ya otra cosa y no un Parlamento autonómico que no es otra cosa que la voz de la gente de la calle. Y ustedes están pervirtiendo constantemente el parlamentarismo. Y creo que ya vale. Hasta aquí podíamos llegar. No, señora Rocco, ya no puedo ni hablar tampoco. No podemos ni hablar. Le exigimos que retire inmediatamente esas palabras y que no se vuelvan a producir en este Parlamento. No por nosotros, sino por toda la gente que está fuera y que nos ha votado a todos. Señor Cibiac. Mi comentario venía a colación del comentario del señor Iglesias, que dice que no sé quién había abandonado a los canarios. Creo que se refería al Partido Popular. A los canarios los han abandonado ustedes y eso es lo que he querido expresar. Y que ustedes, como grupo político, también son corresponsables por sostener a Pedro Sánchez en la Moncloa, que es el gran causante de la invasión migratoria de Canarias. Así que me reafirmo en todas mis palabras. Señora presidenta, entiendo que entonces no retira las palabras. ¿No retira las palabras? ¿Se ratifican las palabras? Bueno, esa es la demostración de hacia dónde va todo esto. Señora presidenta. Señora presidenta. Señor portavoz. Señor Sabés, señor portavoz. Después de las múltiples intervenciones suyas y del señor Cibiac, yo lo que he entendido ha sido que después de la intervención del señor Iglesias, donde ha dicho que el partido del señor Azcón, o que el señor Azcón había abandonado a los canarios por no admitir inmigrantes, cuando ha salido el señor Cibiac ha dicho que es el Partido Socialista el que ha abandonado a los canarios, por lo que acaba de explicar. Ahora sí, no se preocupe que como está grabado no hay ningún problema.
Ahora tiene la palabra el señor Ledesma. Muchas gracias, señora presidenta. Yo quería pedir la palabra por tres veces el 121, 2 veces el 121.1, por inexactitudes en las intervenciones del representante del Partido Socialista en su intervención, el señor Iglesias, y también por una falta de decoro, el 121.3, por la intervención del señor Sabés, que nos ha acusado de complicidad con Vox respecto a esas barbaridades que ha dicho en la tribuna, que yo reconozco que las ha dicho. Es decir, que ha dicho que se ha incrementado por 10 o un 10%, no sé si ha dicho por 10 o un 10% las violaciones, y que evidentemente, es decir, señora Zamora, estoy hablando. No sé si me está acusando de estar callado, estoy hablando. Estoy hablando, porque se nos ha acusado de complicidad en esa intervención y, desde luego, lo que le pido al señor Sabés es que… Pues sí. Señor Iglesias, ¿quiere usted presidir el… Señor Iglesias, cuando quiera usted presidir el Pleno, gane las elecciones y consiga que le voten en la mesa, cuando se forme la mesa de la iniciativa legislativa. Claro. Señor Iglesias, he dado la palabra varias veces al portavoz de su formación y al señor Cibiac, y ahora tiene la palabra el señor Ledesma. Y rogando que al señor Sabés que retire esa acusación de complicidad, que desde luego está totalmente fuera de lugar. Y respecto a la intervención del señor Iglesias desde la tribuna, ha dicho una inexactitud y una falta de decoro. Una inexactitud porque nos ha acusado de bajar el impuesto a los ricos, y yo lo único que creo recordar es que lo que hemos hecho es deflactar el IRPF para que las clases medias y bajas aragonesas, en las que menos ingresos tienen, puedan pagar menos IRPF. Eso es la exactitud de sus gastos. Sí, coge, señor Iglesias, cójase su intervención y repásela. Y lo segundo, y eso sí que es una falta de decoro, que por supuesto le pido que retire las palabras. Ha acusado al presidente del Gobierno, diputado de esta Cámara y de este grupo, de no aceptar inmigrantes en función del color de su piel. Eso es una acusación racista. Y le voy a decir, me va a permitir, claro, le pido que lo retire, porque lo único que ha sido racista es el acuerdo que ha firmado el Gobierno de España con Junts para que no haya ningún inmigrante que vaya a Canarias. Aquí este Gobierno lo único que hará al respecto es cumplir la ley y llevarla a los tribunales en caso de que no sea legal, como interpretamos que lo es. Por eso se ha llevado a los tribunales. Gracias, señor Iglesias. ¿Quiere retirar las alusiones a las que acaba de manifestar el señor portavoz del Partido Popular? Señorías, sinceramente, como les decía, y perdónenme mi acaloramiento, como le decía, señora presidenta, yo entiendo que tienen turno para contestar. No entiendo por qué tiene que contestar ahora el portavoz cuando hay otro portavoz que va a hablar. Sobre lo que ha dicho, yo he dicho que ustedes, señor Ledesma, simplemente por aclararlo y porque quede en el acta bien, si no lo he dicho así, lo he querido decir así, que ustedes les han bajado los impuestos, les han hecho un regalo fiscal a los herederos de los más ricos de Aragón. Han ustedes bajado, eso es una certeza, han ustedes bajado el impuesto de sucesiones a los herederos de los más ricos de Aragón. Oiga, eso… Ah, ¿no lo han hecho? No. Oiga. No. Oiga, Está en el uso de la palabra el señor Iglesias. Señora Zamora, señora… no sé quién era por aquí. Oiga, no han cambiado. Señor Iglesias, continúe. Sí. Bien, me refería a eso, si no ponía lo de los herederos de los más ricos de Aragón, yo es lo que he querido decir, creo que lo he dicho así. Entiendo que esa rebaja del impuesto de sucesiones se le rebaja a los herederos, a los que heredan mucho dinero, a los que heredan 15, 20, 30, 40, 50 pisos y no van a tener que trabajar en la vida. Nosotros entendemos que esa gente debe contribuir. Y respecto a la segunda cuestión, en Aragón no ha habido ningún problema en acoger a más de 1000 menores ucranianos, y ahora tienen ustedes problemas en acoger a los que vienen de Mali o de países de África. Yo no he puesto el adjetivo, lo ha puesto usted. Muchas gracias. Entonces, señor Iglesias, antes de cerrar la discusión, entiendo que no lo retira. No.
Cierre de la discusión. Cierre de la discusión. Continuamos. Señora presidenta. Cierre de la discusión. Es que te la he preguntado, ¿eh? Por el 121.1, por inexactitudes, el reparto de migrantes se estandariza en todo el país. Simplemente, señor Ledesma, una inexactitud. Y dos, lo que usted me ha planteado sobre mi afirmación cuando estaba el micro cerrado, es decir, fuera de mi intervención, y que entiendo que eso no consta en acta, pero no tengo ningún problema en retirarlo. Sí me hubiera gustado un apoyo de su grupo político cuando hemos sido acusados por el señor Ziriaca. Cierre de la discusión. Continuamos con la intervención de los grupos parlamentarios no enmendantes. Partido Aragonés, señor Izquierdo. Señora presidenta, votaré a favor. Yo no voy a participar en esto, no voy a salir a la tribuna. Gracias, señor Izquierdo. Aragón Teruel existe. Señora Buch. Señora presidenta, la verdad es que ha sido lamentable lo que acabamos de vivir en esta Cámara. Estamos en la casa de la palabra, estamos en la casa de los aragoneses. Deberían de reflexionar con el espectáculo que acaban de dar, porque aquí somos ejemplo para la ciudadanía y, desde luego, lo que aquí acaba de pasar no lo ha sido. Desde el Grupo Parlamentario Aragón Teruel existe estaremos siempre al lado de los aragoneses, trabajando por y para ellos. Apoyaremos esta propuesta. Gracias, señora Buch. Señor Soro. Sí, desde Junta Aragonesista no vamos a participar en esta FEMERA, porque esto ha sido puro fiemo político. Vamos a votar a favor de la iniciativa. Lamentamos profundamente la falta de respeto que han mostrado todos con los agricultores de Fraga. Les da igual, lo que quieren es lanzarse el fiemo a la cara. No vamos a salir a tribuna tampoco. Votaremos a favor y ojalá hubiera alguien presidiendo este pleno. Gracias, señor Soro. Yo tengo nombre y apellidos. Muchas gracias. Grupo Parlamentario Popular, señor Jiménez. Pues muy buenas tardes. Yo, por supuesto, en representación del Grupo Popular, sí vengo a hablar aquí de regadíos. Señor Iglesias, no sé dónde está. Hoy le veo desatado. Sinceramente, señor Iglesias, como le conozco, cuando le escuchaba hoy, pensando que usted está en primera fila, me hace la idea de que quería avanzar más en la bancada socialista. Sinceramente, no le reconozco. No le reconozco. Y entrando ya en materia, debatimos una propuesta del Grupo Socialista, les recuerdo, sobre la modernización de regadíos en Fraga. Los miembros del Grupo Popular, no tengan duda que el Gobierno de Jorge Azcón, compartimos la importancia, al menos para eso venía yo, para compartir la importancia del regadío. El resto no sé qué ha hecho. Nosotros tenemos claro que el regadío es fundamental en Aragón. Tenemos claro que nosotros apoyamos con hechos. Y los hechos son muy claros. Cuando el Partido Popular y Vox formaron su gobierno, generaron un incremento de fondos en sus presupuestos para aportar dinero para nuevos regadíos, 4,6 millones de euros, 2 más que el presupuesto anterior, y 15 millones de euros para modernización de regadíos, 5 más del presupuesto del cuatripartito. Esa es la forma de hablar de regadíos, al menos eso pensamos nosotros. En esta Cámara muchas veces hemos hablado del tejido agrario aragonés, un 15% del PIB, y como no puede ser de otra manera, el regadío aporta mucho a ese PIB. Nuestros agricultores aragoneses, que estarán en la calle avergonzándose de algunos de ustedes, espero que de mí no, y de nuestro partido tampoco, ellos nos han enseñado a ver cómo el agua es vida, nos han enseñado a enseñarnos que el agua es economía y nos han enseñado a optimizarla. Optimizar el agua es fundamental en esta tierra. Y, por supuesto, las administraciones se han puesto al lado de ellos para financiar nuevos regadíos y para financiar modernización de muchos otros. Y centrándome en la propuesta del Grupo Socialista, vemos que el PSOE nos invita a adoptar un acuerdo mediante el cual el Gobierno de Aragón implemente una ayuda proporcional a la que se rumorea que el Gobierno catalán va a otorgar a las comunidades de regantes de Serós y Aitona. Ha sido dicho que el MAPA y los regantes financian este proyecto, que beneficiará a 324 de ellos para un total de 2.359 hectáreas. Y, señores del Grupo Socialista, señor Iglesias, nos surgen hoy dos dudas principales. La primera, ¿por qué ustedes solo quieren ayudar a financiar el proyecto de modernización de regadío de los regantes de Fraga? Nos surgen dudas, porque el proyecto de Valdurrios, por ejemplo, eso no hay que ayudarle,
o el sifón de Cardiel, en Fraga, cerca de este, o el de Ontinyena, o también a los regantes de Sarrión, señores de Teruel. Y yo esperaba que ustedes los nombraran. O a las Pedrizas, o a la cuenca del Cancón, en Loporzano, Ibieca y Liesa. Señor Iglesias, no lo entendemos. ¿Esto es por la cercanía del regadío de Fraga en Cataluña? Dime el voto de Andoni. Entendemos que Cataluña puede ofrecer lo que quiera. Primero, porque no ha trabajado el regadío en los muchos años anteriores de regadíos y, por supuesto, porque ellos tienen más fondos que otros. Ustedes esto lo conocen bien. Los miembros del Grupo Popular les agradecemos tenga bien explicarnos los motivos de esta decisión, apostar solamente por Fraga. Y la segunda duda que se nos genera es la siguiente. Ustedes, el Grupo Socialista y su cuatripartito, en el año 2017, mediante el decreto 79/2017, establecieron un sistema de financiación de regadíos. ¿Están renunciando hoy a él? No, perdone, señor Villagrasa, me toca a mí ahora. ¿Ustedes renuncian a ese sistema de financiación de regadíos? Porque viendo esto, sí, están cambiando las normas. Ustedes ahora apoyan un regadío que antes supuestamente se sujetaba con otro sistema. Entonces, miren, viendo esa actitud, nosotros vemos dos cosas. En el pleno anterior ustedes renunciaban a su ley de agricultura social y familiar con una enmienda a la totalidad, a una ley que era suya. Y hoy ustedes, bajo nuestro punto de vista, están renunciando a un sistema de financiación de regadíos que era suyo y hoy nos proponen otra cosa distinta. Miren, con nosotros no cuenten. El Partido Popular y este Gobierno lo que va a hacer es centrarse en todos y cada uno de los productores aragoneses, sin hacer distinciones. Señor Jiménez, su tiempo. Sí, perdone, Presidenta, con los nervios, al final he utilizado un poco más. Minuto 20. Nosotros tenemos claro que los regantes son imprescindibles y lo que vamos a hacer es una cosa, trabajar por todos ellos, no por algunos de ellos. Tengan claro que para eso con nosotros no cuenten. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, señor Jiménez. Señor Iglesias, para fijar su posición respecto de la enmienda. Gracias, Presidenta. Escuchaba al señor Jiménez y estoy de acuerdo en hablar del tema del regadío, que es lo importante de lo que estamos hablando aquí. Y se me ocurría, mientras hablaban, evidentemente no pensábamos aceptar la enmienda, efectivamente, pero se me ocurría, mientras hablaba, que sí que podríamos aceptar, perdonen que no me levante, sí que podríamos aceptar algunas partes y plantear algún texto que quedase como las Cortes de Aragón instan, como añadir un segundo punto y que quedase un texto en el que las Cortes de Aragón insten al Gobierno de España a la renovación del Plan Nacional de Regadíos, teniendo en cuenta el resultado de las deliberaciones de los consejos del agua y de las diferentes demarcaciones hidrográficas españolas y el Pacto del Agua. Yo creo que recoge la parte, digamos, que podríamos asumir de la enmienda y, bueno, pues, y algunas otras no. No sé qué les parecería. Bien, pues, con la venia, señora presidenta. Sí. Sí, aceptamos la transacción y, bueno, como ya he explicado anteriormente, votaremos a favor. La transacción he entendido, señor Iglesias, que era como añadir el punto 2A de la enmienda. ¿O tienen la transacción? Efectivamente, el texto que he leído sería un segundo punto y el 2A de la enmienda. El primer punto sería el texto original de la proposición y sería añadir un segundo punto. Muchas gracias. No sé, no me he enterado. Sí. Señora Presidenta. Presidenta, ¿podrían volver a leerlo? Señora Presidenta, yo pediría un receso de 2 minutos para al menos yo aclararme, si no les importa. Hacemos un receso de 2 minutos y se reordena antes de votar.
Presidenta, solicitaríamos la votación por separado de los puntos, entiendo, 1 y 2, con la transacción, y el punto 1 por separado. Bueno. Sí, señor Jiménez. Señor Iglesias, que es el proponente, si me puede hacer el resumen. Aceptaríamos la votación por separado. Punto 1, punto 2 transaccionado, votación por separada. Comenzamos con la votación del punto número 1 de la iniciativa original. Comienza la votación. No, 59 presentes, 62 emitidos, votos a favor 37 con los 3 telemáticos, en contra 25. Sale adelante el punto número 1. Votamos el punto número 2, que es la transacción. Comienza la votación. Finaliza la votación. 55 60 presentes, 63 emitidos, votos a favor 57, en contra 6. Sale adelante el punto transaccionado. Explicación de voto. Señor Izquierdo. Señora Buch. Señor Soro. Señor Zibiac. Sí, gracias, señora presidenta. Bueno, tan solo agradecer, pues como se suele decir en estos casos, la cintura política del representante y del portavoz socialista para llegar a un acuerdo. Nosotros, desde luego, todo lo que sea apoyar al sector primario vamos a votar siempre a favor, si bien entendemos que en este caso esta política de apoyo a los regadíos tendría que ser común para toda España dentro, como ya hemos indicado en nuestra enmienda, de un gran plan nacional de regadíos. Respecto a estas solicitudes de rectificación sobre mis palabras anteriormente, tengo que decir que tan solo hay que consultar las fuentes del gran incremento de violaciones que ha habido en las Islas Canarias, que otra cosa es que se haya ocultado por los medios de comunicación, como ha ocurrido en la provincia de Huesca. Señor Zibiac, a la cuestión. Era explicación de voto y no vamos a volver sobre la discusión que se cerró ya. Bien, y por lo demás nos reafirmamos en lo que ya hemos dicho anteriormente, que en realidad la propia PNL del Grupo Socialista lo que hace es reconocer que en España hay un caos y hay un gran fracaso del sistema autonómico, en el que en cada comunidad autonómica ocurre una cosa y hay normas diferentes. Y eso no puede ser, porque está pasando lo mismo con los regadíos que con la sanidad, que con la educación, que con las universidades, como ya lo hemos hablado antes, que también lo han reconocido, también han acabado reconociendo que hay unos problemas con las competencias. Pues claro, pues porque en cada comunidad se hace un rancho aparte. Bueno, señorías, solo quiero reiterarles que en Vox siempre nos encontrarán apoyando al sector agroganadero. Muchas gracias. Gracias, señor Zibiac. Señor Iglesias. Gracias, presidenta. En primer lugar, agradecer a todos los grupos que han apoyado y agradecer porque ha salido adelante esta proposición, que es importante para esos regantes. Señor Zibiac, lo ha puesto usted muy difícil. Yo creo que era para no aceptarle absolutamente nada después de las infamias que ha vertido usted aquí en este hemiciclo. Y yo, sinceramente, por respeto a esos regantes de Fraga, porque esta proposición viene de esas comunidades, hemos intentado hacer el esfuerzo posible para que esto salga adelante, para impulsar al Gobierno de Aragón a que rompa con esa desigualdad que se está produciendo con esos regantes de Fraga. Pero, desde luego, lo ha puesto usted muy, muy difícil el día de hoy. Señor Jiménez,
Saca pecho usted del Partido Popular en regadío, pero ¿qué han hecho ustedes en regadío? Ni este Gobierno ni el anterior. Ustedes han puesto en marcha la friolera de 0 hectáreas de nuevos regadíos en esta comunidad autónoma. 0, ninguna. Llevan 2 años ya, no se olvide. Me ha puesto usted varios ejemplos, es curioso, porque me ha puesto usted el ejemplo de la tubería de Valdurrios, que se está terminando la obra, que puso en marcha el señor Olona, con financiación del Gobierno de Aragón y del Gobierno de España y de los regantes. Me ha puesto usted el ejemplo de Ontiñena, entiendo que de la Portellada, de San Gregorio, con financiación del Gobierno de Aragón y del Gobierno de España. Y me ha puesto usted el ejemplo del regadío de Sarrión, que ha puesto el Gobierno de Aragón a través del anterior consejero, del señor Olona. ¿Sabe qué pasa en el regadío de Fraga? ¿Sabe qué pasa en el regadío del Canal de Aragón y Cataluña en Fraga? Que solo pone dinero el Gobierno del señor Sánchez. Solo pone dinero el Gobierno de España. Y simplemente estamos pidiendo que se sumen ustedes al Gobierno socialista de Cataluña, que sí que va a apoyar a sus regantes para que les salga mejor la aportación que tienen que hacer para cofinanciar esos importantes regadíos. Muchas gracias. Gracias, señor Iglesias. Señor Jiménez. Gracias, presidenta. Señor Iglesias, actualice sus datos, que en algunos se equivoca. Miren, lo que el... me van a dejar, señor Rodrigo, me va a dejar. Miren, lo que tiene claro este Gobierno y este partido es que trabajaremos por la igualdad de todos los regantes, en este caso aragoneses, por todos ellos y en la medida que podamos, en la forma que podamos, pero sobre todo pensando en todos ellos, no en algunos de ellos como hacen ustedes hoy. Hablando usted, señor Iglesias, que ha hablado hoy de que nadie debe ser más que nadie ni menos que nadie, ¿saben en quién pensaba yo cuando le escuchaba? Pues pensaba en los regantes que esperan el fin de las obras de IESA, que el Gobierno de España tiene bloqueado. Pensaba en los regantes de Bardenas 5, que estos días comparecieron en comparecencias ciudadanas y que ellos achacan a gobiernos municipales y autonómicos socialistas el maltrato que sufrieron en su día, y seguramente habrá que hablar en estas Cortes de ellos. Y también pensaba en los regantes de Almudévar, con unas obras finalizadas que han hecho ya la inversión y el pago, y han iniciado el pago, y resulta que, oh maravilla de las maravillas, el Gobierno socialista no se dio cuenta de que para bombear el agua, para mover el agua hace falta energía, y ahora se dan cuenta ustedes de que la luz no llega, y van a esperar 2 o 3 o más años para poder poner en marcha sus regadíos. Y termino ya, señor Iglesias, señora presidenta. También me acordaba, a día de hoy, cuando le escuchaba, a todos esos productores de leñosos de Aragón, que ayer el magnífico decreto del Gobierno de España los deja fuera de recibir algún tipo de ayuda por la sequía. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, señor Jiménez. Continuamos con el punto número 14. Debate y votación de la proposición no de ley número 225 sobre suprimir la aplicación del programa para la enseñanza de la lengua árabe y cultura marroquí en Aragón, presentada por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón, para cuya presentación y defensa tiene la palabra por tiempo de 5 minutos el señor Nolasco. Buenas tardes, gracias, presidenta. Señorías, a Marruecos no le basta con lanzar inmigrantes ilegales, algunos, por cierto, sacados de las cárceles, contra España y la seguridad de los españoles y de los aragoneses como instrumento de presión. A Marruecos no le basta con incumplir los acuerdos bilaterales de devolución de ilegales. No le basta tampoco con tener totalmente dominado al señor Sánchez, hasta tal punto que es capaz de meternos en un conflicto gasístico con Argelia, por el reconocimiento, como ustedes saben, del Sáhara, que es una posición que la izquierda nunca ha defendido. El señor Sanz y el señor Corrales no están aquí, pero en fin, no sé cómo se sentirán de cómodos en un gobierno que da la soberanía del Sáhara a Marruecos, algo inexplicable. Y no sabemos por qué, pero quizás más adelante nos enteremos. No le vale a Marruecos, en definitiva, como digo, tener sometido a Sánchez. Quiere además que sus ciudadanos, en lugar de acoplarse a las costumbres y a la cultura de aquí, puedan recibir clases de cultura marroquí estando en España, es decir, barreras culturales para que los marroquíes no se integren y, a poder ser, impongan su cultura sobre la nuestra en un ejercicio de auténtica colonización cultural a través del
Programa para la enseñanza de lengua árabe y cultura marroquí que se aplica en España y en Aragón desde el año 2012. La debilidad de este Gobierno es manifiesta, sobre todo frente a Marruecos. Y oiga, ¿qué pasará? Porque pasará cuando Marruecos meta de golpe a miles de ilegales en Ceuta y Melilla como método de colonización. Porque créanme que esto pasará. Meten a 50.000 tíos en Ceuta, a 50.000 en Melilla, ¿y ahora qué? A negociar. ¿Qué va a negociar Sánchez? ¿Con el teléfono, con el Pegasus o cómo va a negociar con Marruecos? Y no es la primera vez que Marruecos intenta quedarse con nuestro territorio. Pero ahora han encontrado la gallina de los huevos de oro, porque ¿para qué invadir militarmente algún país, cuando puedes hacerte lentamente con él culturalmente y a través de una sustitución poblacional? Pues la izquierda española, que odia nuestra historia y nuestra herencia cultural, deja las puertas abiertas a la inmigración ilegal y a la invasión cultural, porque le daría igual ser súbditos de Mohamed VI con tal de que les garantizaran un escaño en estas Cortes. Pero no todo es imputable exclusivamente al PSOE, porque el PP en Ceuta gobierna con el partido islamista y promarroquí de Fátima Hamed. El PP la ha hecho vicepresidenta de la Asamblea de Ceuta. Lo digo por todos aquellos que dicen, no, es que hay que entenderse, hay que echar a Sánchez a toda costa. Sí, hay que echar a Sánchez. No, pues ustedes tienen que entenderse con el PP. Oiga, un partido que prefiere en Ceuta aliarse con el partido promarroquí y proislamista de Fátima Hamed antes que con Vox. Bueno, aviso para navegantes. Y, por supuesto, lo que está haciendo Juanma Moreno en Andalucía, que es vergonzoso, aumentando las clases de Islam y permitiendo que se imparta la asignatura del Islam en más de 200 colegios de Andalucía. Y, por ejemplo, el tema de los aranceles, ahora que los aranceles están tan de moda. Miren, todos los productos que entran de Marruecos a España, 0% de aranceles. Productos que se exportan de España a Marruecos, aranceles del 200%, 100%, 81%, 40%, 32% y 20%, en carne de cabra, carne de oveja, lácteos, harina, aceites vegetales, preparados alimentarios, cereales, preparados de pescados y cerveza. Pero luego aún así les damos dinero para obras hidrológicas y también para ambulancias, cuando no llegan las ayudas a la gente de Valencia. Y como ha dicho mi compañero Civiac antes, sobra dinero, al parecer, porque les da tiempo para comprar 600 misiles Stinger a Israel y a Estados Unidos para poner en peligro nuestra soberanía territorial. Y yo lo digo claro, o frenamos ya la islamización de España y dejamos de ser la furcia de Marruecos, o no habrá vuelta atrás. Ni programas inclusivos, ni leches, ni historias, ni tonterías de esas del fascismo se cura leyendo o se cura viajando. No, no, no. Conocemos la cultura islámica. No la cultura árabe, la cultura islámica, y no nos gusta. Y los que vienen no se integran y se están aprovechando de nosotros, del buenismo absurdo de Occidente. Y va a ser absolutamente nuestra ruina y ustedes lo saben. Es algo tan sencillo como esto. El que quiera venir, que se adapte a nuestras costumbres, y si no, que se vaya. Burka, sometimiento y violencia contra la mujer, falta de convivencia, falta de civismo, peleas, puñaladas, ley del más fuerte, miedo, coacción. Eso es lo que tendremos si no empezamos a defender nuestra cultura, que es la que nos ha traído hasta aquí. O si queremos, por el contrario, retroceder 1500 años. Muchas gracias. Gracias, señor Nolasco. Intervención del resto de grupos parlamentarios, comenzando por la Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo. Gracias, presidenta. Señor Nolasco, por lo que he podido leer sobre esta norma del 2012, habla del fomento de la enseñanza del árabe para que esas personas no pierdan sus raíces con su país, o esto es lo que dice, o lo que yo he podido encontrar por lo menos. Sé que en Aragón esto se produce fuera del horario lectivo. Eso es lo que he podido saber también. Imagínese que usted o yo tuviésemos que ir a otro país y tuviésemos la oportunidad de mantener nuestro arraigo cultural en otro país. ¿A usted le gustaría o no? A mí sí.
Entonces yo me pongo en el lugar de esos chicos y chicas, que seguro que habrá alguno malo, estoy seguro, pero hombre, todos no serán malos. Habrán personas buenas, porque hay personas buenas en todos los sitios y malas también. Imagínase esos chicos que han tenido que venir aquí y que quieren mantener su cultura, que quieren mantener pues, su vínculo con su país. ¿A usted no le gustaría mantenerlo si tuviese que emigrar? Usted y yo hemos tenido la suerte de no tenerlo que hacer, pero hay otras personas que no tienen la suerte que usted o yo hemos tenido de vivir en un gran país como es España. Por lo tanto, voy a votarle que no, sabe que respeto lo que piensan, además siempre les digo que siempre dicen lo mismo en todos los sitios, eso les avala, pero conmigo no cuenten para este tipo de cuestiones porque a mí personalmente me parece triste llevar esto, porque esto es hablar de niños pequeños, no estamos hablando de, ya sé que ustedes dicen esto de la edad militar y todo esto, pero que esto es en el colegio. Entonces, un chico de 12 años que tiene el arraigo cultural con su país, yo de verdad que no le veo la mano y además fuera de horario lectivo, que es lo que pasa en Aragón. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Grupo Parlamentario Aragón-Teruel existe. Señora Buch. Gracias, señora presidenta. Bueno, pues el programa al que se refieren resulta que es un programa voluntario para los alumnos y que se desarrolla, como señalan en la exposición de motivos, fuera del horario lectivo. Según el Ministerio de Educación, en la actualidad, este programa se desarrolla en los centros de educación primaria y secundaria de 12 comunidades autónomas, del País Vasco, de Cataluña, de Galicia, de Andalucía, de La Rioja, de la región de Murcia, de Aragón, Castilla-La Mancha, Canarias, Extremadura, Islas Baleares y Madrid. Y vamos a hablar de cuál es el verdadero contenido y de los objetivos de este programa, que es enseñar la lengua árabe y la cultura marroquí al alumnado marroquí y no marroquí escolarizado en centros españoles de educación primaria y secundaria, que acuden voluntariamente fuera del horario lectivo. Repito. Proporcionar al alumnado marroquí una formación que le permita salvaguardar su identidad y vivir su cultura, respetando la del país de acogida. Asegurar la inclusión escolar y sociocultural de este alumnado en el sistema educativo español y en la sociedad española, desarrollando para ello valores de tolerancia y solidaridad. Fomentar la educación intercultural, desarrollando valores de respeto entre las diferentes culturas que coexisten dentro y fuera del ámbito escolar. Y cooperar con las familias y facilitar la comunicación con el profesorado a fin de establecer mecanismos que favorezcan su participación en el proceso educativo de sus hijos e hijas. El programa de enseñanza de lengua árabe y cultura marroquí se enmarca en el contexto de colaboración bilateral entre los gobiernos de España y Marruecos, algo similar que también existe con Rumanía y con Ucrania. Para el profesorado español, este programa es un recurso, una herramienta de cooperación con las familias que facilita la comunicación con las familias y favorece la participación de los progenitores en el proceso educativo de sus hijos e hijas. Si en algo estiman la educación, esta colaboración es fundamental para integrar a los niños de familias marroquíes, porque, entre otras cosas, los alumnos son una vía o una escuela para la alfabetización de sus progenitores. Esta iniciativa que Vox nos trae hoy aquí también la ha llevado al Congreso de los Diputados y por lo menos al Parlamento Balear, al de Murcia, al de Cataluña, es decir, entra dentro de esa hoja de ruta de expandir mentiras y bulos que ustedes llevan a lo largo de nuestro país. Señorías de Vox, su propuesta carece de justificación posible, porque la educación es la vía de la convivencia y del respeto. Pero si se aplica esta iniciativa suya, contéstenme, ¿qué pasará con los centros educativos que el Estado español tiene en Marruecos? Colegios públicos e institutos de educación secundaria que son altamente demandados por la ciudadanía marroquí y que permiten la expansión de la lengua y la cultura española y también las relaciones de vecindad y los intercambios comerciales con Marruecos. Por supuesto, votaremos en contra de esta propuesta. Gracias, señora Buch. Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señora Las Sobras.
Gracias, presidenta. Hoy no debatimos sobre un programa educativo. Hoy nos plantea Vox una encrucijada política y ética que va mucho más allá de lo que el texto de esta iniciativa aparenta. Porque lo que trae hoy Vox aquí no es una propuesta educativa, es una pieza más en una ofensiva ideológica perfectamente sincronizada que busca debilitar los pilares de una sociedad democrática plural, la convivencia, el respeto mutuo, la educación pública como espacio común. Y no lo decimos en abstracto. Esta misma propuesta es una fotocopia de otras similares que hemos visto aquí también más allá de Aragón. Y lo han hecho con el mismo argumentario, con las mismas insinuaciones, con la misma estrategia de fondo. Señalar al diferente, agitar el miedo al otro y convertir las aulas en trincheras ideológicas. Desde Chunta Aragonesista vamos a ser muy claros. No vamos a participar en este juego. No vamos a alimentar una falsa polémica construida sobre sospechas y desinformación. Lo que defendemos aquí es sencillo y profundamente democrático. El derecho de todo niño y toda niña a ser acogido, respetado y acompañado en un proceso educativo, también cuando su lengua materna no es el castellano. El programa para la enseñanza de lengua árabe y cultura marroquí no es un invento reciente ni una rareza pedagógica. Es un programa que se desarrolla entre un convenio internacional entre el Estado español y el Reino de Marruecos con más de una década de trayectoria, con evaluación continua y con una clara vocación: facilitar el arraigo, la autoestima, la participación del alumnado marroquí o de origen marroquí en el sistema educativo. Se imparte fuera del horario lectivo, es absolutamente voluntario, no tiene ningún coste para la administración aragonesa y actualmente atiende a 199 alumnos y alumnas en 10 centros públicos de Aragón. ¿Dónde está la amenaza? ¿Qué segregación cultural puede nacer de un programa de apoyo extraescolar que apenas afecta a un porcentaje tan pequeño del alumnado? La respuesta es clara: ninguna. Pero para vos no se trata de cifras ni de pedagogía, se trata de imponer una visión única de la cultura, una idea excluyente de lo que significa pertenecer a una sociedad donde todo lo que no se ajuste a su molde es percibido como enemigo. Desde el Chunta Aragonesista lo tenemos claro: la diversidad no es una amenaza, es una oportunidad. La pluralidad lingüística no debilita, enriquece. Una sociedad que acompaña y reconoce las raíces culturales de su gente es una sociedad más fuerte, más cohesionada y más justa. Y una última reflexión. Aragón es una tierra con historia migrante, con gentes que fueron y que vinieron, que trajeron su acento, sus costumbres, su cultura y que fueron parte del tejido de este país. Defender el derecho a vivir con dignidad también pasa por respetar la memoria, las raíces y la lengua de quien hoy forman parte de nuestra comunidad. Por eso esta iniciativa es innecesaria, es injusta, es peligrosa porque normaliza un discurso que divide a la ciudadanía en función de su origen, su lengua o su religión. No queremos que se elimine el programa, decimos no al recorte de derechos camuflado de propuesta educativa y decimos no al miedo disfrazado de la cohesión. Gracias, señora Las Obras. Grupo Parlamentario Socialista, señora Zamora. Señorías de Vox, yo no sé si para ustedes cada día tiene su afán, creo que no, pero lo que sí que es evidente es que para cada pleno tienen su iniciativa xenófoba. Utilizan esta tribuna como herramienta propagandística de su política de miedo y alarmismo social frente a la inmigración. Pero hoy no son los inmigrantes en situación administrativa irregular, ni los menores que llegan solos a nuestras islas, a los que se niegan a acoger. Hoy van más allá. Y los chivos expiatorios son menores también, pero en este caso son los hijos e hijas de las familias que residen y trabajan en Aragón y que han pensado que es positivo que sus hijos escolarizados en nuestro país conozcan su lengua y su cultura y mantener así ese vínculo con la tierra y la familia que dejaron en su país. Son niños y niñas entre 3 y 12 años. No llegan, ya lo han dicho aquí, a 200 alumnos en Aragón. Alumnado marroquí y no marroquí, que estudian de manera voluntaria y fuera del horario lectivo árabe y cultura marroquí. Y son a estos niños a los que Vox señala como un peligro que pone en riesgo nuestra identidad cultural. ¿De verdad, señorías de Vox? Sin duda es una interpretación fuera de la realidad
conspiranoica, me atrevo a decir, para justificar el discurso islamófobo que alimenta la alarma social, agitando el miedo al otro como herramienta partidista. La realidad, lo han dicho aquí, que es un programa de enseñanza de la lengua árabe y cultura marroquí, resultado de los acuerdos firmados bilaterales España-Marruecos en 1980, que se imparte en centros de primaria y secundaria, que no incluye contenidos religiosos, sino culturales y lingüísticos, lengua árabe estándar moderna, historia, geografía de Marruecos, elementos culturales tradicionales. Espero que el Instituto Cervantes, que está implantado en 54 países, a lo largo del mundo, no piensen que estamos amenazando la identidad nacional en ninguno de estos países. Es un programa supervisado, no como dicen ustedes en su exposición de motivos. El Ministerio publica al inicio del curso una guía de funcionamiento del programa y las comunidades autónomas concretan esas instrucciones, supervisan su ejecución. Esto se lo puede contar mejor seguro la consejera de Educación y estoy segura que hoy el Partido Popular no pondrá en riesgo un programa que se ha implementado con normalidad durante años a cambio de unos presupuestos. Hoy no van a tener suerte, quiero creer. Tanto el CAREI como la comunidad educativa valora muy positivamente este programa, ya que además de fomentar la educación intercultural es una herramienta de entendimiento con las familias que en muchos casos asegura el éxito escolar. En Aragón no es el único programa, también se lo han dicho, está el aprendizaje del rumano, entiendo que esto les molesta menos. Señorías de Vox, los profesores imparten lengua y cultura, no adoctrinan, eso lo intentan hacer ustedes con los 5 minutos de vídeo que les proporcionan estas iniciativas en cada pleno. El estudio de otras lenguas y el conocimiento de otras culturas no amenaza la identidad de nadie ni de nada, aporta riqueza. Lo que amenaza la identidad y fractura la cohesión social es su continuo discurso del odio y su estrategia en redes basada en la desinformación y en el miedo al otro. Miren, en el tercer día de luto por la muerte del Papa Francisco, yo les recomendaría que, ya que estudiar cultura marroquí no les seduce nada, estudien sus encíclicas y, como les recomendaba en relación con la inmigración, lean más el Evangelio. Y si no quieren leer al Papa Francisco porque tampoco les va, pues mire, les recomiendo que lean a Costa y su discurso en el Teatro de la Alhambra. Muchas gracias. Gracias, señora Zamora. Grupo Parlamentario Popular, señora Ayue. Gracias, presidenta. Pues parafraseando también a lo que ha dicho la portavoz del Partido Socialista, decía Joaquín Costa que la educación es la piedra angular para transformar un país. Así que, señor Nolasco, no puedo estar más de acuerdo con lo que decía el portavoz en la anterior PNL del Partido Socialista, el señor Arraz, que decía que necesitamos un país culto. Y, señor Nolasco, un país no es rico porque tenga petróleo, porque tenga recursos naturales, un país es rico porque tenga educación. Un país que tiene educación es un país rico. Y la riqueza real, señor Nolasco, es el conocimiento que puedan adquirir nuestros alumnos. Está en el uso de la palabra. Me da igual que sean aragoneses que extranjeros, porque son alumnos que estudian en el sistema educativo aragonés. Y este Gobierno, señor Nolasco, y este grupo parlamentario defiende una educación que una y que no divida, porque integrar es más eficaz que excluir. Y en Aragón, señor Nolasco, este programa no impone nada, es voluntario, se hace como actividad extraescolar, lo costea el Gobierno marroquí a través de la embajada, no sustituye a ninguna asignatura obligatoria y además cumple con la normativa vigente tanto nacional como internacional. Por lo tanto, este programa que usted llama islamización no es una imposición, es una opción. Es conocimiento y no es adoctrinamiento. Señor Nolasco, mientras Vox grita, este Gobierno gestiona y gobierna para todos. Y gobernar también es tomar decisiones inteligentes que piensen en el futuro. Porque usted, ¿qué prefiere? ¿Que los hijos de inmigrantes se sientan españoles o extranjeros en este país, señor Nolasco?
Bueno, si me deja hablar, claro. Porque yo creo que lo que necesita España es mirar hacia adelante. Es, por supuesto, integrar, si me deja hablar, señor Nolasco, porque hay que tener más educación. Integrar, señor Nolasco, es más eficaz que excluir. Y este Gobierno aplica este programa como herramienta de integración, no de separación, como elemento de lucha contra el fracaso escolar. Y el fracaso escolar se combate con inclusión, porque quien se siente respetado, respeta. Porque quien se siente parte, protege. Y hablar de islamización, señor Nolasco, es ridículo en un programa que es voluntario, que es un programa que es una actividad extraescolar, minoritaria, que de 534 centros que tenemos en la Comunidad Autónoma de Aragón solo se imparte en 10, que de 5.489 alumnos marroquíes que están escolarizados en el sistema educativo aragonés, solo se han inscrito 199. Señor Nolasco, es ridículo. Usted fomenta la política de odio, de miedo y de exclusión. Y lo hace además con exageración, porque le interesa más un vídeo que el sistema educativo francés, el sistema educativo español y la integración en el sistema educativo aragonés funcione. Por lo tanto, finalizo con Joaquín Costa. Sin una educación para todos, ni hay ciudadanía, ni hay una nación moderna. Gracias, señora Ayue. Pasamos a la votación de la proposición no de ley. Comienza la votación. Finaliza la votación. 58 presentes, 61 emitidos. Votos a favor 7, en contra 54. Decae la iniciativa. Explicación de voto. Señor Izquierdo. Señora Buch. Señora Las Obras. Señor Nolasco. Gracias, presidenta. Decía antes que esto de citar así nombres al tuntún, la señora Ayue ha citado una frase de Antonio Escotado que decía que un país es rico no porque tenga petróleo, porque tenga dinero, sino porque tiene educación, lo cual es totalmente cierto y yo lo comparto, pero esto de citar así nombres al tuntún para darse un poco de pote. Pero yo lo que le quiero decir más que nada, sobre todo, es que Antonio Escotado no estaba a favor de que esa educación que se enseñe sea el Islam, porque vamos a dejarnos de historias. ¿El Islam respeta a la mujer, sí o no? ¿Respeta el Islam a la mujer o no? ¿A ustedes les parece bien la ablación del clítoris, que las mequitas estén primero los hombres, luego los zapatos y al final las mujeres? Díganmelo. La valla, el hijab, el burka, ¿les parece bien? Eso es educación y da igual lo que se enseñe. Si se enseña Islam, pues bien. O sea, Antonio Escotado, que era un liberal, estaría de acuerdo en enseñar Islam, en islamizar. Además dice clases de cultura marroquí. Lo que quiere decir es que, aun cuando están aquí, hay que seguir enseñándoles cultura marroquí para que no se integren, para que sigan en sus guetos y fomentando guetos, que es lo que realmente hacen, porque la religión islámica es así. Es una religión proselitista y una religión que no acepta o tolera de alguna manera, pero que no acepta de manera genérica a los kafar, que es a los infieles. Pero en cualquier caso, oiga, ustedes sigan fomentando el burka, sigan fomentando la ablación del clítoris, que ya hay casos en hospitales de España donde hay ablación de clítoris que antes no había. Ustedes sigan viendo cómo se degradan los barrios, sigan viendo cómo no hay ya mujeres en ciertos barrios, por ejemplo, de Barcelona, en las terrazas, porque tienen que salir con el padre o con el hermano. Ustedes sigan haciendo y sigan llamándonos xenófobos, racistas, bárbaros, porque miren, cuanto más mejor. O sea, para nosotros son medallas saber que estamos en el lado bueno de la historia. De verdad, muchísimas gracias. Gracias, señor Nolasco. Señora Zamora. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Nolasco, lea, sinceramente, lea. Repase su última intervención y vea en qué países se practica la ablación del clítoris. Lea, por favor, lea, pero lea mucho. Y como sé que no lo va a hacer, y la
señora Ayue ha nombrado a Costa y sé que al Papa Francisco no me lo va a leer, pues mire, le voy a leer yo a Costa. A ver si identifica esta frase. Los marroquíes han sido nuestros maestros y les debemos respeto. Han sido nuestros hermanos y les debemos amor. Han sido nuestras víctimas y les debemos reparación continua. Joaquín Costa, 30 de marzo de 1894. Señor Nolasco, lea. Muy bien. Gracias, señora Zamora. Señora Ayue. Señor. ¿Puedo? Señora Ayue, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Señor Nolasco, yo he tenido la suerte de estudiar inglés, francés y chino. Muy bien, pues no se le nota mucho. Y le digo, decir que con este programa se islamiza a la sociedad aragonesa es tan ridículo como cuando venía una plataforma anti-Confucio, anti-Instituto Confucio, porque decía que el Instituto Confucio imbuía y adoctrinaba a los alumnos que estudiábamos chino con el comunismo. Yo le puedo decir y le puedo asegurar que lo más cercano, yo estudié también en la Escuela de Idiomas y después en el Confucio, lo más próximo al comunismo que a mí me imbuyeron fue hacer rollitos de primavera. Poca cosa más, con lo cual imagino que con este programa, pues además de cuscús, no creo que les dé tiempo a poder islamizar mucho más que lo que es el aprendizaje de la cultura del idioma, porque deberíamos pensar que nuestros hijos y nuestras hijas puedan estudiar inglés, francés, chino, árabe, ruso, aragonés, también, por ejemplo, catalán no. Y señor Nolasco, no es bueno para un país, vender miedo y división, porque el patriotismo, señor Nolasco, el patriotismo también es gestionar la diversidad con inteligencia, no con rechazo. Gracias, señora Ayue. Siguiente iniciativa. Debate y votación de la proposición no de ley sobre la gestión del Banco de Sangre en Aragón, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor Carpi. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Hoy en esta proposición de ley sí que vamos a hablar de calidad democrática. Antes creo que se ha utilizado de manera espuria el concepto de calidad democrática, pero aquí sí que vamos a hablar de calidad democrática. Ustedes exigen mucho a los demás, piden mucho a los demás, demandan muchas explicaciones, pero no cumplen con sus propias demandas, ¿no? Se aplican esa ley del embudo y hoy vamos a hablar de eso. Se ha demostrado que ustedes utilizan el príncipe de Maquiavelo como guía, pero curiosamente en este caso ni siquiera hacen caso a aquello de vez en cuando las palabras deben servir para ocultar los hechos, que decía el escritor. Quizá hoy lo intenten, veremos. Hemos presentado esta proposición de ley para invitarles de nuevo a que nos den las explicaciones que les pedimos desde hace unos días. Es un momento magnífico para que nos aclaren, ya que la directora del Banco de Sangre no quiere hacerlo, si ha habido alguna interferencia, algún conflicto de intereses, algún problema en la adjudicación de un contrato a una empresa en la que trabaja como alto cargo la hija de la citada directora del Banco de Sangre. Nuestra primera petición de información fue el 11 de febrero y su respuesta fue esquiva. ¿Querían ocultarnos algo? El 10 de abril se publicó la noticia y volvimos a pedir de nuevo explicaciones. Esta semana hemos seguido en ese empeño. Hemos presentado una solicitud de información del acuerdo de la mesa de contratación, si es que lo hubo, en la que se encarga un informe técnico para descartar a una de las empresas que había presentado la oferta más barata. ¿Está ese acuerdo en el acta de la primera reunión?
Pedimos el acta de la mesa en la que se encarga un informe técnico para la contratación de un suministro para la unidad móvil de donación de plasma por un importe de 57.000 euros masiva en diciembre de 2024. Y pedimos también saber la persona o las personas que se encargan del informe técnico, la fecha de la petición de este informe y las razones por las que se solicita, ya que no figura en el portal de transparencia ni en los requerimientos. Tengo que decirles, señorías, que no han publicado el acta de la segunda reunión. Imagino que en ella habrá alguna referencia a este informe y cuándo se encargó, quién lo encargó y cuándo se encargó. Si tenemos en cuenta que en la mesa del 19 de diciembre no se hace referencia a pedir ningún informe técnico, las dudas comprenderán que se multipliquen. ¿Cuánto tiempo lleva contratada la persona que realizó el informe? ¿Fue contratada por este Gobierno o es una persona con una trayectoria amplia en el banco de sangre? Esas dudas tenemos. Tampoco están publicadas las ofertas. Como digo, llegados a este punto, solo podemos tener incertidumbre sobre este contrato. Del mismo modo, me gustaría que hoy nos aclarara si hubo alguna reunión al margen de las dos mesas de contratación para encargar un informe ex profeso para excluir a la empresa, aunque, como decía, era la que había ofrecido la oferta más barata. Les recuerdo que la directora, como órgano de contratación, no puede intervenir de ninguna manera en el desarrollo del proceso de licitación. Y otra pregunta. ¿La directora y su equipo han visitado en estos casi 2 años la empresa adjudicataria? ¿En qué momento lo han hecho, si es que lo han hecho? Demasiados interrogantes. Creo que es una evidencia y en esta Cámara ahora mismo todo serán dudas. Por cierto, el acuerdo de la interterritorial con el Ministerio es de obligado cumplimiento, pero son varias las líneas de trabajo. No era obligatorio dedicar ese dinero para las unidades móviles. Había otras muchas cuestiones que podían ser objeto de esa línea de ayudas desde el Ministerio. Como les decía al principio, esta es la ocasión perfecta para dar explicaciones, para aportar documentación, para arrojar luz en este proceso que ahora mismo presenta una total oscuridad, una opacidad que de verdad les digo que está muy alejada de la calidad democrática que antes ustedes mismos pedían. El respeto que merece esta Cámara se demuestra de una manera muy evidente cuando se entrega toda la información que se les pide. Y el respeto a lo público, a lo que es de todos, a lo nuestro, se demuestra cuando los contratos son adjudicados sin injerencias y con las preceptivas inhibiciones. Prueben hoy ese respeto. Muchas gracias. Gracias, señor Carpi. Grupo Parlamentario Mixto, señor Izquierdo, del Partido Aragonés. Gracias, señor vicepresidente. Señor Carpi, evolucionamos. Ahora hacemos ceses preventivos. O sea, por si acaso ya, hace un rato le pedíamos el cese a uno, ahora al otro. Mire, le voy a votar, si usted quiere, le voy a pedir la votación por separado. El 1 sí y el 2 no. No, súper no, como le he dicho antes, no sé a qué compañero. Es que me parece alucinante. Primero vamos a ver si es verdad, y si es verdad, yo ese día votaría con usted, pero si no es verdad, o sea, le cesamos por si acaso. Hombre, llevar a cabo un cese inmediato de la directora de sangre en caso de confirmarse. Eso. Le cesamos y luego, por si acaso. Y sí, pero vamos a ver, yo a esta señora ni la conozco. Y si no se confirma, usted traerá aquí una propuesta para pedirle perdón. Ah, vale. ¿A qué no lo va a hacer? Es decir, yo creo que antes yo les decía con otro señor de otro partido que Vox pedía cesarlo o quitarlo también. Yo creo que la política no es esto, de verdad. Se lo digo, lo dije hace unos días hacia el otro lado. Es que creo que la política no es esto. Si alguien lo ha hecho mal, si se demuestra que lo ha hecho mal, pues claro que le cesará y será el presidente del Gobierno el que la cese seguro. Pero ya esto llega a un punto que es, van a pedir ustedes, alguno de ustedes, el cese de alguien que nombren en la siguiente legislatura, para por si acaso. Aquí se pide un cese cada día de gente, es una cosa alucinante. Yo creo que tenemos que ser más responsables todos. Por lo tanto, al 1 sí, por supuesto, siempre, al 2 no, y si me permite la votación por separado, así lo haré. Muchas gracias. Gracias. Señor Moreno, de Aragón Teruel existe.
Gracias, presidente. Pues, señor Carpi, no le voy a agradecer que haya traído esta proposición no de ley, porque creo que flaco favor se le hace al Banco de Sangre y a esta Cámara, igual que esta mañana con la proposición de Ábalos. Lo que sí que le voy a explicar es que me ha servido para poder ver el informe de la Cámara de Cuentas sobre el Banco de Sangre y felicitar a la Asociación de Donantes y al Banco de Sangre por sus logros y por el seguimiento de la población en cuanto a resultados aquí en Aragón. La donación en Aragón lleva varios años estabilizada con 40.000 donaciones y es importante que los últimos años señalan una recuperación del 4%. En cuanto a porcentajes, Teruel presenta el mejor índice de donaciones, 43 por 1.000 habitantes, Zaragoza 34 y Huesca 20 donaciones cada 1.000 habitantes. La ciudad con más donaciones de España es Burgos, con 60. Bueno, no creo que nos pongamos ninguno de acuerdo en esta PNL, pero sí creo que vamos a estar de acuerdo en la necesidad de un debate constructivo sobre sanidad en Aragón y muy especialmente sobre el Banco de Sangre. Porque la labor del Banco de Sangre y de las donaciones es fundamental para el sistema sanitario, máxime cuando todo se basa en la generosidad de los donantes. Y he aquí que esta proposición siembra las dudas en la gestión del Banco de Sangre. Hay que esclarecer cualquier situación y además hay que trasladar un mensaje positivo. En el informe de la Cámara de Cuentas se señalan deficiencias también por una plantilla sobredimensionada para las donaciones atendidas. Esto también es una cuestión que hay que mejorar. Y del mismo modo, atendiendo al contenido de la PNL, es una cuestión a aclarar y a explicar y actuar con transparencia la situación que se denuncia respecto al deber de inhibición o no de la directora del Banco de Sangre. Lo lógico, se lo he dicho en privado, lo lógico creo que es pedir la comparecencia de la directora, clarificar, buscar, desaparecer esas dudas y que testifique. Es necesario disponer de datos y de claridad para poder saber si se deben asumir las responsabilidades. Para ello, no se puede utilizar el ruido como sistema. Desde Aragón Teruel Existe no vamos a participar en ningún cese del que desconocemos si ha existido conflicto de intereses en la adjudicación del contrato y la única argumentación son, como en otras situaciones, noticias de prensa. Termino felicitando al Banco de Sangre y agradeciendo a los donantes su generosidad. Nos abstendremos en esta proposición. Gracias. Gracias, señora Las Obras. De Chunta Aragonesista. Bueno, señor Carpi, pues intervenimos hoy en un debate que, sin ser nuevo en su planteamiento, nos interpela de forma directa en la raíz de nuestra convivencia democrática, la confianza entre la ciudadanía y las instituciones. La iniciativa que nos ocupa parte de un hecho concreto relacionado con la gestión del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, una entidad de referencia en nuestro sistema sanitario. Lleva años desarrollando una labor valiosa y discreta, muchas veces invisible, pero absolutamente esencial. Precisamente por eso, cualquier sombra que se proyecte sobre su funcionamiento merece ser atendida con respeto, con mesura y, sobre todo, con responsabilidad. Desde Chunta Aragonesista creemos que cuando se habla de ética pública no se trata solo de leyes, reglamentos o procedimientos, se trata sobre todo de actitudes, de una forma de entender el servicio público como un compromiso que va más allá del deber formal. La ejemplaridad no puede exigirse solo cuando hay una irregularidad, es una exigencia permanente. Las normas están para cumplirse, sí, pero también para inspirar una conducta que evite no solo el conflicto,
conflicto de intereses, sino la apariencia del mismo, porque en lo público muchas veces es importante lo que ocurre y cómo se percibe. No venimos aquí a prejuzgar a nadie ni a hacer de esto un ejercicio de acusación, tampoco a convertir una cuestión seria en un arma política. Rechazamos ese enfoque y desde Chunta Aragonesista no lo vamos a hacer. Votaremos a favor porque entendemos que recoge de manera razonable esa necesidad de reforzar los valores que deben acompañar toda la acción pública, la imparcialidad, la honestidad y la ejemplaridad. Y lo hacemos también con el deseo de que este episodio no empañe la imagen de una entidad que cuenta con profesionales comprometidos cuya labor merece nuestro reconocimiento y nuestro apoyo. Por eso, más allá de los hechos concretos, lo que hoy debatimos es el mensaje que queremos transmitir como instituciones a la ciudadanía aragonesa. Desde Chunta Aragonesista pedimos transparencia, responsabilidad, ejemplaridad siempre, no solo ahora, sino en el pasado y en el futuro. Y respecto al punto 2, esperamos que no se tenga que llevar ningún cese de manera inmediata, lógicamente, porque primero tendremos que conocer y saber qué es lo que ha pasado. Gracias, señora Las Obras. Señor Morón, de Vox, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señorías, presentan el Partido Socialista una proposición de ley en la que, haciéndose eco de una noticia que aparece en la prensa, intuyen que se haya podido cometer algún tipo de irregularidad o incluso algún delito en la adjudicación de un contrato del Banco de Sangre a una empresa en la que trabaja como alto cargo la hija de la propia directora del Banco de Sangre. Y si se confirmase ese hecho, solicitan su dimisión. Dicho esto, al Grupo Parlamentario de Vox en Aragón nos resulta insólito que sea el Partido Socialista, el partido más corrupto de la historia de España, quien venga a dar lecciones a esta Cámara y se muestre tan escrupuloso en temas de conflicto de intereses, de tráfico de influencias o como lo quieran ustedes llamar. Y por eso tenemos serias dudas respecto a la motivación que les lleva a presentar hoy esta proposición no de ley. No sabemos exactamente qué es lo que pretenden. ¿Por qué no han ido a un juzgado si creen que se ha cometido algún tipo de delito? Y si no tienen seguridad de que se ha cometido esta irregularidad, ¿por qué no han solicitado una comparecencia como otros portavoces ya se lo han reclamado? No nos sirve esto que digan, no, es que presentamos una solicitud de información y no nos han contestado. Oiga, pues soliciten una comparecencia y impúlsenla a la Comisión de Sanidad, por ejemplo, o aquí en el Pleno. O sea, usted sabe perfectamente que tienen mecanismos para poder hacer. Entonces, lo que nos lleva a pensar todo esto es que ustedes realmente lo que pretenden con esta iniciativa es hacer ruido para enmascarar sus propios escándalos, en especial los que acorralan al presidente Sánchez, el del número 2 del presidente, Ábalos, y el parador de Teruel, el de la señora del presidente, el del hermano del presidente, el del fiscal general que depende del presidente, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, señorías del Partido Socialista, en Vox desconocemos si ha podido haber algún tipo de irregularidad en este proceso de contratación. No disponemos de datos concluyentes para poder descartar por completo ni una cosa ni, por otro lado, confirmarla. Por eso, y al igual que otros grupos, vamos a abstenernos en la votación. Pero, desde luego, les animamos a que realicen su actividad parlamentaria con más rigor. Y si quieren solicitar explicaciones, ejerciendo su labor de control al Gobierno, lo hagan utilizando los mecanismos apropiados para ello. Pues tienen las interpelaciones, tienen la petición de comparecencias, como le he referido anteriormente, y no una proposición no de ley en la que en su petitum condicionan una dimisión a un futurible, a la posibilidad de que al final en eso haya algo irregular. Hombre, no nos parece ser por su parte y, evidentemente, les animamos a que a partir de ahora utilicen los mecanismos parlamentarios con un poquito más de rigor. Muchas gracias. Señora Navarro, del Partido Popular, tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Subo a esta tribuna para anunciar, por supuesto, el voto en contra a esta iniciativa del Partido Popular, porque, señor Carpi, parte de una premisa falsa y de un interés partidista evidente. El Gobierno de Aragón, y usted lo sabe bien, y si no, estudie un poco y mire la contratación, respeta escrupulosamente el deber de inhibición y de abstención cuando existe cualquier atisbo de conflicto de intereses. Hay actas firmadas y documentos que se firman en todos los procesos de contratación. Ya se lo daré. Lo ha hecho, lo hace y lo seguirá haciendo. Lo demás es ruido, es tapar lo que ustedes están viviendo. Todos los sospechosos casos de corrupción que atisban a miembros muy cercanos de su partido, del Partido Socialista en Aragón. Pero lo más llamativo, porque yo creo que eso sí que atenta contra la calidad democrática y es preocupante en esta Cámara, a mí me lo ha parecido, yo en los 2 años que llevo aquí nunca había visto una iniciativa de este calibre. Es el segundo punto de esta propuesta. Piden el cese de un cargo sin ni siquiera haber contrastado la existencia de un conflicto de intereses real. No hay pruebas, no hay hechos y el expediente de contratación está impecable. No hay derecho, señor Carpi. Pero y aún así lo siguen pidiendo. Y eso se lo han dicho antes, se lo ha dicho el señor Izquierdo y se lo repito. ¿Saben cómo se llama eso? Ceses preventivos. Y los ceses preventivos son la expresión más repugnante del nivel político al que algunos están ustedes dispuestos a arrastrarnos, por lo que los que embarran son ustedes continuamente con estas iniciativas. Porque si seguimos este camino, si aceptamos que basta con sembrar una duda para pedir dimisiones, entonces todos estamos a merced de la calumnia, de la mentira y de la estrategia sin fin. Y le repito, señora Soria, por favor, respete, usted ha pedido respeto, se lo pido yo ahora. Si ustedes están convencidos que ha habido algún tipo de delito, se lo dije y se lo vuelvo a repetir, al juzgado. Y venga luego usted aquí y cuente si ha habido o no conflictos de intereses. Porque si bajamos al nivel de esa miseria, podríamos también pedir el cese, que igual también lo podemos pedir. A ver si a usted le parecería normal que pidiésemos el cese de la señora Alegría por si conocía lo ocurrido en el parador de Teruel y miró hacia otro lado. Lo sabía y se calló. ¿Usted qué haría si pidiésemos una iniciativa pidiendo el cese de secretaria general del Partido Socialista a la señora Alegría porque conocía lo de Teruel y se calló? ¿Y quién es el señor Santos Cerdán, el actual número 3 del Partido Socialista que compartió negocios y vuelos con Koldo, o del director general de Puertos del Estado? ¿Dónde estaban entonces su sentido de la ética y su urgencia por la limpieza política? ¿Dónde estaban? Ustedes entonces jamás decían nada. Calladitos estaban ustedes. Miren, si algo necesita la política española, a mi juicio, y quien me conoce lo sabe, es que no es necesario más barro, es necesario más responsabilidad. Y con estas iniciativas, quienes embarran este salón de plenos son ustedes. Esta iniciativa es inaceptable, señor Carpi. Muchas gracias. Gracias, señora Navarro. Señor Carpi, ¿quiere modificar su iniciativa de acuerdo a lo que escuchó del resto de portavoces? No, presidente, lo único es que aceptamos la votación por separado como se nos demandaba. Los telemáticos. ¿Algún grupo se opone a la votación por separado, dado que no ha sufrido modificación la iniciativa? Se vota por separado. ¿Dónde tienes la iniciativa?
Comienza la votación del punto número 1. Finaliza la votación. 59 presentes, 62 emitidos. Votos a favor, 27, en contra, 25, abstenciones, 10. Sale adelante el punto número 1. Pasamos a la votación del punto número 2. Comienza la votación. Finaliza la votación. 59 presentes, 62 emitidos con los 3 telemáticos. Votos a favor, 25, en contra, 27. Abstenciones, 10. Decae el punto número 2. Explicación de voto. Señor Izquierdo. Señor Moreno. Señora Las Obras. Señor Morón. ¿Sí o no? Sí, gracias, señora presidenta. Simplemente quería intervenir en relación con la intervención de Chunta Aragonesista. La verdad es que está fuera de... No sé, ahora no está el señor Soro, la verdad es que pues habrá cansado, le habrá surgido algún problema, habrá tenido que irse. Pero él ha hecho referencia en otra proposición de no de ley, tratando precisamente de esos juicios de valor previos a supuestas comprobaciones, pues ha hablado de los circos, de crear tribunales paralelos, que se resquebrajaba la democracia, ha llegado a decir incluso. Bueno, pues ahora la señora Las Obras, pues del mismo grupo parlamentario, parece que no tiene ningún inconveniente en resquebrajar la democracia y hacer un juicio paralelo y crear un circo. Entonces, bueno, pues no lo sé, creo que dentro de su grupo tienen un problema de coherencia en cuanto al mensaje. Yo creo que, y creo que lo hemos expuesto meridianamente claro en nuestra exposición, lo que no se puede hacer es verter acusaciones sobre un procedimiento sin tener todos los datos para poder hacer un juicio de valor. Y efectivamente lo que tienen que hacer ustedes es solicitar una comparecencia a la Comisión de Sanidad de la directora gerente y hacer las preguntas que sean convenientes, y si no, hacerlo aquí en pleno. Pero traer una proposición no de ley y solicitar un juicio en base a un futurible, pues no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido desde la lógica de la actividad parlamentaria. Por lo tanto, pues señores del Partido Socialista, háganselo mirar y no nos hagan perder el tiempo. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Señor Carpi. Muchas gracias, presidenta. Bueno, hoy han sucedido aquí dos hechos realmente paradójicos. Vox ha pedido rigor. Un grupo político del que no se ha escuchado en esta Cámara un dato cierto en la historia desde que ustedes llevan aquí. La verdad que es, bueno, por lo menos gracioso, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. El PP, después de eso, ha pedido que siempre que se acuse a alguien haya pruebas. Toda la oposición que han hecho ustedes contra Pedro Sánchez se acaba de caer al suelo, porque nunca han acusado a Pedro Sánchez ni a nadie de su entorno con pruebas. Lo único que se ha basado ha sido... Bueno, supongo que esas risas es la propia asunción de su fracaso. El fracaso político... Todo lo que ustedes, y lo saben perfectamente, todo lo que ustedes trabajan desde la oposición en España y también incluso aquí, cuando echan en cara a gobiernos anteriores o al gobierno de España, todo está basado en conjeturas, en noticias falsas, en cuestiones publicadas por esos pseudomedios que ustedes bien financian con el dinero de todos. Eso es lo que se está haciendo y esa es la realidad de la cuestión. Señorías, la presunción de inocencia que nosotros marcábamos en esta proposición de ley estaba bien clara y siempre lo hemos puesto en un condicional. Si el condicional se cumplía es cuando se pediría el cese. Y creo que ha quedado claro. Ojo a lo que ustedes han votado hoy en contra.
respetar escrupulosamente el deber de inhibición y abstención por parte de los máximos responsables de las entidades públicas de Aragón en los contratos en los que intervengan empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubiera participado algún familiar. De eso... Señor Gracia Suso, no se escucha al señor Carpi, que está interviniendo. Señor Carpi. De eso han votado ustedes hoy en contra. Ustedes hoy han votado en contra de la ley. Muchas gracias. Gracias, señor Carpi. Señora Navarro. Muchas gracias, señor Carpi. Pero ¿usted cree que los que dirigen las sociedades, las fundaciones, las entidades del Gobierno de Aragón no todos cumplen la ley? Es que ya se hace, y se lo he dicho, escrupulosamente, y está todo publicado de manera transparente. El problema que usted tiene es que ni usted ha accedido al portal de transparencia, ni usted ha pedido los datos. Señor Morón, ¿sabe por qué ha habido algún diputado que no está aquí de otros grupos parlamentarios? Porque han tenido la humildad, como haríamos cualquiera, de pedir la información con una llamada de teléfono de esas actas, de esos pliegos, de ese informe de exclusión, y han visto que no hay nada de nada, señor Carpi. Esto es ruido. Y usted me decía de Sánchez. Oiga, entonces usted nos está legitimando a todas las cámaras a que pidamos el cese de Pedro Sánchez sin pruebas, por si acaso, por todos los pleitos, por todos los juicios que han abierto. Señor Carpi, ha abierto usted hoy en esta Cámara un melón muy peligroso, pero que ya tenemos un precedente. Luego ustedes no se quejen, que tienen la piel muy fina. Muchas gracias. Gracias, señora Navarro. Se levanta la sesión. Señora presidenta. Señor Morón, Sí, señor Morón, hemos levantado la sesión. Por el artículo 121.3. ¿Me han dejado intervenir? Señor Morón, ¿le puedo dar la palabra mañana después de haber levantado la sesión? No le puedo dar la palabra.